Buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en este primer acto de Ágora Nules, que pretende ser un espacio de encuentro a partir de enero del 2026, cada mes. Contaremos con diferentes conferenciantes que vendrán a hablar aquí a Nules de cuestiones de actualidad, de diferentes temáticas que nos puedan ir interesando. Y Ágora Nules lo que pretende ser, en definitiva, es un espacio de encuentro, un espacio donde personas diversas vengan aquí, donde les podamos escuchar y, sobre todo, pretende ser un espacio de encuentro, de diálogo, de concordia, en tiempos donde pues, no está de moda ni la concordia, ni el diálogo, ni el encuentro, en momentos de crispación, de polarización y de enfrentamiento. Y hoy, para iniciar este ciclo de conferencias, tenemos el privilegio de contar con Albert Rivera. No hace falta que haga una presentación extensa de él, creo que todos solamente sabemos quién es, por su trayectoria ampliamente conocida en la vida pública y por su capacidad para liderar equipos en entornos exigentes y en constante transformación. Más allá de su etapa política, se ha consolidado como un profesional que ha sabido reinventarse, aportar valor en el ámbito empresarial y compartir su visión sobre lo que significa liderar en tiempos de cambio. Hablar de liderazgo emprendedor hoy es más importante que nunca. Vivimos en una era en la que la innovación, la adaptabilidad y la capacidad de comunicación se han convertido en pilares esenciales para cualquier proyecto. Ya no basta con tener una buena idea, hace falta visión, estrategia y, sobre todo, liderazgos que piloten esa idea. La experiencia de Albert Rivera ilustra precisamente esto. Durante años lideró equipos sometidos a una enorme presión pública, gestionó procesos de cambio organizativo y tomó decisiones complejas en tiempos críticos. Esta etapa le enseñó, y hoy nos lo recordará, que un líder debe ser capaz de mantener la calma, comunicar con claridad y, al mismo tiempo, inspirar a las personas que tiene a su alrededor. Pero su trayectoria no termina ahí. Tras su paso por la política, Rivera decidió dar un giro y trasladar todo ese aprendizaje al ámbito privado. Desde entonces ha participado en proyectos empresariales, asesorando compañías y acompañando procesos de transformación. Esta segunda etapa muestra algo fundamental. El emprendimiento no siempre consiste en crear una empresa desde cero. Emprender también es atreverse a cambiar de rumbo, aprender de nuevo y aportar valor en entornos distintos. En sus conferencias, Albert Rivera destaca varios principios clave del liderazgo emprendedor, título de la conferencia que hoy nos va a ofrecer. El primero de ellos es la autenticidad, liderar desde los valores, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La adaptación, entender que el mundo cambia y que los líderes deben cambiar con él, además de la resiliencia, no derrumbarse ante la adversidad, sino aprender del error y volverse más fuertes. También subraya la importancia del trabajo en equipo, porque ningún proyecto de éxito se sostiene sobre una sola persona. Y, por supuesto, clave, la comunicación. Un líder debe ser capaz de transmitir propósito, generar confianza y movilizar a otros hacia un objetivo común. Albert Rivera nos recuerda que el liderazgo emprendedor es, en definitiva, una actitud ante la vida. Significa estar dispuesto a salir de la zona de confort, a asumir riesgos, a tomar decisiones difíciles y, sobre todo, a mantener siempre la capacidad de aprender. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar de primera mano esas experiencias, esas lecciones y esos principios. Escucharemos cómo se construye una marca personal sólida, cómo se lideran equipos en momentos de presión y qué se necesita para reinventarse profesionalmente cuando el camino cambia de dirección. Una conferencia que, como saben, organiza el Ayuntamiento de Nules junto a la recientemente creada Asociación Empresarial de Nules. Así que, sin más preámbulo, los invito a abrir la mente, tomar nota y que todos nos podamos inspirar, porque el liderazgo no es un cargo, es una forma de estar en el mundo y el emprendimiento no es un proyecto, es una manera de pensar y, además, una necesidad para que podamos seguir existiendo como país. Con todos ustedes, Albert Rivera. Buenas tardes a todos, bona vesprada a tots. Gràcies per convidar-me en aquesta conferència, gràcies a tots per estar aquí, especialment a l'alcalde, als regidors, a la gent que ha fet possible això des de les empreses Nules. Em fa molta il·lusió estar aquí i veig alguns amics també de la Comunitat Valenciana, de Castelló. Gràcies per venir i per mi és un plaer tornar a estar aquí amb una altra faceta. Ja hem estat per aquí d'altres vegades, però ara des de lluny de la política i de nou en l'àmbit privat, que en realitat és
d'on venim molts dels que estem aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena también, por cierto. Me parece que en un mundo como el que vivimos, que un ayuntamiento y un grupo de empresarios en un mundo polarizado, en un mundo de blanco y negro, en un mundo sin matices, sin reflexión, en un mundo que va a toda prisa, pararse a pensar, a reflexionar, a compartir, incluso a discrepar legítimamente desde la palabra, me parece algo necesario, y que por aquí vayan a pasar diferentes ponentes, seguro que mucho mejores que yo, pero seguro que grandes ponentes que puedan inspirar también a la reflexión a la gente de Nules y a la gente de Castellón. Así que enhorabuena por la iniciativa, que hace falta mucha gente como vosotros en muchos municipios de España. Dicho eso, ¿por qué liderazgo emprendedor? ¿Por qué estoy aquí para hablar de esto? Bueno, pues porque son dos palabras que me han acompañado a lo largo de mi vida por motivos distintos. Yo, por un lado, soy hijo de pequeños empresarios. Lo único que he visto en mi casa desde muy pequeño, a mis abuelos, que eran comerciantes, a mis otros abuelos, que eran inmigrantes, que se fueron a trabajar a Suiza, a Francia, con su contrato, a enviar remesas para España. Mi abuelo Alberto, que era de Málaga, después de la guerra, pues a montar negocios, se vino a Barcelona por el hambre que había en muchas poblaciones del sur de España, ¿no? Desde Málaga, fijaos lo que es Málaga hoy, lo que era entonces. Esa experiencia de vida, mis padres autónomos, mi madre desde los 14 años trabajando, mi padre desde los 16 al frente de los negocios familiares. He visto muchísimas cosas pasar por mi casa, pero siempre he visto gente aprendiendo a tener éxito y aprendiendo también a levantarse cuando se caían y siendo emprendedores. Nadie nos ha regalado nada, somos una familia de gente trabajadora y eso marca mucho, ¿no? En mi etapa política me decían que era el presidente de los autónomos, ¿no? Me decían casi para burlarse, ¿no? Y yo decía, bueno, pues bendita burla, ¿no? Cuando te dicen que eres el presidente que cuida a 3,5 millones de autónomos o de emprendedores de este país, que por cierto no siempre están todos los cuidados que nos gustaría. Pues sí, estoy orgulloso. Margaret Thatcher, la que fue primera ministra británica, sus compañeros Tories, los más clasistas de los Tories conservadores británicos, se burlaban de ella diciendo que era la hija de los tenderos, ¿no? Y entonces ella, acordaos que dijo, efectivamente, Reino Unido es un país de tenderos y yo soy la hija de los tenderos. Entonces le dio la vuelta al argumento, ¿no? Con lo cual, el emprendimiento lo he vivido, ahora lo vivo desde otro lado porque siempre me ha gustado. Yo es verdad que aunque estuve en la política, vengo del sector privado, pues me formé en una escuela de negocios en Barcelona, empecé unas oposiciones internas en un banco, en CaixaBank, desde muy joven. Me formé también en la parte económica y no solo jurídica, con lo cual, entre lo que mamé en casa y lo que mamé en la escuela de negocios y en mi trabajo, no les voy a engañar que yo soy un animal realmente más del sector privado. Lo que pasa es que la política me picó muy joven, casi sin quererlo, en un momento en que Cataluña, como sabéis, en Barcelona, pues hubo una situación que luego, como hemos visto, algo de razón teníamos los que advertíamos que era una situación delicada, una situación que había que defender las libertades, la igualdad entre españoles. Todo aquello me llevó a la política, junto a José Manuel Villegas, que es mi socio y amigo, que me acompaña aquí, que hoy es mi socio de la consultora RV+. La realidad es que emprendimiento lo llevé siempre, pero el liderazgo no me tocó más remedio que aprenderlo. Yo, cuando salí de la política, fui a una universidad, en este caso Cardenal Cisneros, me ofrecieron ser patrono de la universidad y yo les dije, si vengo aquí a votar solo una vez al año de patrono, no contéis conmigo porque yo no soy la persona, porque soy muy activo y os voy a volver locos proponiendo cosas, con lo cual, si queréis que venga, dejadme que os proponga proyectos, ¿no? Y me dijeron, propone un proyecto, ¿qué crees que la universidad puede hacer? Y digo, hace falta una escuela de liderazgo. Hace falta un lugar donde los líderes se formen en muchas habilidades que nadie nos ha enseñado, ni estudiando Derecho, ni estudiando ADE, ni estudiando Arquitectura, ni estudiando Ingeniería, ni estudiando Medicina, ni estudiando Enfermería. Porque los líderes son necesarios en todos los ámbitos, hablaremos de ello. Y entonces pues, se me ocurrió un formato en el que pudiéramos formar a líderes en diferentes habilidades, en gestión de equipos, gestión de talento, en la comunicación, en tener una visión estratégica, en la toma de decisiones, en formar a tus equipos, el buscar nuevos líderes, es decir, una serie de habilidades que yo creía y ahora más, que lo he estudiado, llevo ya 6 años en ese desarrollo académico, pues estudiando cuáles son los atributos principales que tiene un líder. ¿Y por qué me importa tanto el liderazgo? Primero porque tuve que aprender con muchas carencias, y si yo tuve carencias, pues también otros compañeros de la política tenían carencias, ¿no? Y segundo porque soy un convencido a lo largo del tiempo, he ido aprendiendo que los liderazgos y los líderes son fundamentales para la sociedad. Y digo para la sociedad, no para ellos mismos, no para sus empresas. Es decir, la sociedad tiene una necesidad, que es tener líderes. ¿Por qué?
porque los líderes son los que encabezan los grandes cambios sociales, económicos, civiles, políticos a lo largo de la historia. Piénsenlo un solo instante. ¿Hay un solo cambio de la historia de la humanidad que no haya tenido o uno, o varios, o muchos líderes al frente? ¿Ha habido algún momento en el que ese cambio de ritmo no haya venido por alguien que se ha atrevido, por alguien que ha visto otro ángulo, por alguien que ha dicho basta ya? Siempre, todos los cambios sociales, si los estudian, desde las revoluciones sociales, las revoluciones económicas, la revolución industrial, la revolución tecnológica, los derechos civiles, la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, todos los grandes cambios siempre nos vendrá a la cabeza o un líder o varios líderes, ¿no? La transición española, eran varios líderes, nos vienen a la cabeza algunos, el voto de la mujer en España, nos vendrá Clara Campoamor, pero otras mujeres, la revolución tecnológica, nos vienen algunos de los grandes tecnólogos hoy en día que han desarrollado el mundo, la revolución industrial, con algunos inventos, ¿no? Bueno, pues yo reivindico desde aquí que el liderazgo es algo necesario para la sociedad, que no lo podemos dejar simplemente a ver si surge alguien, a ver si pasa. Hay que tener espacios donde formar a líderes. Escuelas de liderazgo, formaciones internas en las empresas, introducirlo como materia en la educación obligatoria y en la educación secundaria y superior. Me parece que es una necesidad. Cada vez más escuelas, no solo de negocios, sino de todo tipo, están incorporando, por suerte, estos aprendizajes, ¿no? Yo empecé hace 6 años, hoy estoy en otra universidad, en UTAMED, que ya lo hemos incorporado, por ejemplo, como unos contenidos transversales. No hay un nutricionista, un enfermero, un arquitecto, un ingeniero o un abogado que no salga con esas habilidades mínimas para liderar equipos, inventos, ideas, proyectos. Bueno, pues con esa premisa, liderazgo emprendedor, por eso le puse este nombre y por eso en diferentes lugares la he desarrollado. Aquí en Nules pues quería también comentarlo con ustedes. Esta primera slide me la robé, lo reconozco, tiene copyright. Esto es un profesor del MIT, estuve en Boston este mes de marzo, porque a mí creo que es bueno seguir aprendiendo, yo creo que aprender hasta que me muera, y hay que ir y hay que formarse, ¿no? Y estuve en un curso de tecnología y organización empresarial, una semana con directivos europeos, y me encantó esta slide. ¿Por qué? Porque yo llevo escuchando demasiado tiempo en este mundo, y especialmente en este país, hay que decirlo así, que los emprendedores tienen mucha suerte, ¿no? ¿No escuchan ustedes muchas veces hay gente que está picando piedra toda su vida y cuando le va bien dice, joder, qué suerte ha tenido, ¿no? Y dices, hombre, pues suerte, sí, llámenle suerte. Pero claro, aquí lo vemos, esto es la suerte, pero para la suerte lo que ha hecho probablemente mucha gente es prepararse toda su vida. Y no siempre te llega porque no siempre te llega la oportunidad. Hay que estar atento a la oportunidad, pero fíjense en el cruce de caminos. Tú te preparas porque cuando pase el tren por delante, cuando pase la oportunidad te tiene que pillar preparado, ¿no? Picasso tenía aquella frase que decía que la inspiración nos pille trabajando, ¿no? Hay que inspirarse y dice, bueno, a mí que nos pille trabajando la inspiración. Pues esto es lo mismo, que la suerte nos pille preparados, que la suerte nos pille formados, que la suerte nos pille al pie del cañón para pillar la oportunidad. Bueno, pues esta slide resume bastante bien o desmiente bastante bien lo que dicen sobre los emprendedores, sobre los empresarios. Llámenle emprendedores, llámenle empresarios, llámenle valientes, llámenle gente con ganas de cambiar el mundo, llámenle gente con ganas de cambiar su pueblo. Todos ellos para mí son emprendedores. Yo no lo pongo solo para la faceta empresarial. Para mí, quien monta un proyecto político, quien monta una fundación, quien monta una ONG para ayudar a los demás también es un emprendedor. Esa es la categoría para mí de emprendedor. El que emprende un proyecto, el que cree en algo y lo pone en marcha. Eso es un emprendedor. Luego puede ser una empresa, un partido político, una fundación, una ONG o cualquier forma jurídica. Pero un emprendedor es el que emprende, básicamente, ¿no? ¿Y qué es el liderazgo? Para introducir esta primera parte veremos unas cuestiones muy teóricas, pero muy fáciles. No quiero aburrir a nadie, simplemente para que nos situemos todos en la conversación. ¿Qué es el liderazgo? Liderazgo es un valor en sí mismo, como he dicho. El liderazgo es un valor necesario para la sociedad. El liderazgo es un concepto moral. Luego hablaremos de ello con más detenimiento. El liderazgo no es un cargo. A ti no te dan el cargo de líder, ¿verdad? En la tarjeta de visita no pone líder, ¿no? Pone secretario general, director general, jefe del departamento, concejal de no sé qué, alcalde, pero no pone líder. El liderazgo es otra cosa. Eso es el cargo. Luego hablaremos de la diferencia entre el cargo, el jefe, y el líder, ¿verdad? Que ya os vendrá a la cabeza que hay muchas diferencias a veces entre eso. Pero el liderazgo es un concepto moral, quédense con ellos, y como es un concepto moral, te lo otorgan los demás. Tú no te puedes autodenominar líder,
aunque algunos lo hacen. Pero no se fíen de quien se diga líder a sí mismo, porque para que uno sea líder, los demás tienen que decir, ese es el líder. Te lo tienen que reconocer los demás. El liderazgo no te lo puedes auto-otorgar, por mucho que tú lo digas, si no tienes la aprobación colectiva, no vale. La colectiva puede ser tu equipo de trabajo, tus vecinos, los votantes de un pueblo, de un país, los accionistas de una empresa, los clientes. El colectivo puede ser diverso, pero siempre el liderazgo tiene un componente de autoridad que te lo dan los demás, quédense con eso, y el liderazgo es un valor en sí mismo necesario para la sociedad. Y esta es una pregunta clave que nos viene a la cabeza muy fácil, muy de principio, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo. ¿El líder nace o el líder se hace, ¿no? ¿Qué creen ustedes? A ver, que levanten la mano todos los que creen que el líder nace, que hay algo que es genético, intangible. Pero ¿cuántos? A ver, ¿cuántos creen que el líder nace? Uy, a ver, unos cuantos, ¿eh? Y ahora, ¿el líder se hace? ¿Cuántos creen que el líder se hace? Sí, mayoría. Yo diría desde aquí arriba un 65, 35, 70, 30 a favor de que el líder se hace. Bueno, esta pregunta tiene trampa, porque los estudios más técnicos sobre digamos, cómo se genera ese liderazgo, hay una parte que tiene que ver con la genética, con el carácter, cómo se forja el carácter, ¿no? Y que estamos de acuerdo, esto es como ir al gimnasio, hay gente que dice, oye, este come lo que quiera y nunca le engorda, ¿no? Hay gente que come como una lima, que dice mi abuela, este come como una lima y nunca engorda, y está siempre fibrado y no tiene grasa. Bueno, eso es una suerte, pero estaremos de acuerdo que si vas al gimnasio periódicamente, haces deporte, cuidas tu nutrición, te cuidas la piel y te pones un poquito arreglado, pues estás mejor, ¿no? Entonces, no vale fiarlo todo a la genética, ¿verdad? Hay una frase, el diccionario español y el refranero es muy sabio, y hay una que a mí me encanta para definir esto, que es madera de líder. ¿Verdad que esa la entiende todo el mundo? Tiene madera de líder. Pero claro, ¿qué es la madera? La madera es un tronco. O sea, tener madera de líder es ser un tronco. Está por pulir. Tiene que haber un ebanista o un escultor que te convierta en una obra de arte o en un mueble de diseño, ¿verdad? Entonces, la madera de líder es la parte que tiene de se nace. Y el escultor, la formación, tu entorno, el barrio en el que vives, cómo te educas, cómo son tus padres, en qué valores creces, qué vicisitudes tienes en la vida, todo eso es el se hace. Yo pongo esta foto a veces para demostrar también que hay algo de nacimiento, ¿no? Esta foto, como sabéis, son dos grandes campeones que a los dos les admiro mucho, Pau Gasol y Dani Pedrosa. Claro, Pau Gasol mide creo que 2,16, ¿no? Algo así. Pau Gasol ha ganado 2 anillos olímpicos, campeón del mundo, campeón de Europa, el mejor jugador de baloncesto de la historia de España y de los mejores del mundo. Y Pau Gasol le gustan mucho las motos. Aquí fue a ver una carrera de motos, pero Pau Gasol podría quedar campeón del mundo del antiguo 125, ¿no? O de Moto 3, o ni de MotoGP. Obviamente no, porque con lo que pesa y la aerodinámica que tiene, no puede quedar campeón del mundo de motos. Dani Pedrosa también le gusta el baloncesto. Pero claro, Dani Pedrosa, por muchas ganas que le ponga, estaremos de acuerdo que Pau Gasol lo tiene un poco más fácil para meter canastas en la NBA o jugando un partido. Entonces, hay una parte que te puede condicionar, no vamos a engañarnos, pero el trabajo que realizas es lo que te convierte realmente en líder, ¿no? Y esta es la última parte teórica, jefe o líder. Hablamos antes de autoritas, ¿no? Ya os he dado un poco de spoiler. Pregunta, ¿se puede ser jefe sin ser el líder? Hay jefes que no son líderes, ¿no? ¿Y se puede ser líder sin ser el jefe? O sea, hay líderes que no tienen cargo, ¿no? Que tienen autoridad, ¿no? Vale. Por tanto, ¿dónde está la fórmula ganadora? La fórmula ganadora es cuando elegimos a un jefe que es el líder. Cuando el que tiene la potestas tiene la autoritas. Ese es el siguiente concepto. Es el concepto más teórico, pero es importante. La autoritas es un concepto moral, la autoridad que te otorgan los demás. La potestas es la norma, la ley, la regla. Si los estatutos de la empresa te dan el cargo, si tienes competencias para ello, si el BOE o el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma te da ciertas potestades. Eso es la potestas, la norma que te da ciertas competencias. ¿Qué pasa? Que muchas veces el líder es un gurú, le hacen caso, le escuchan, pero no tiene la potestas, no puede tomar decisiones, no tiene la capacidad ejecutiva. Y a veces pasa que el jefe le da la capacidad ejecutiva, pero no tiene potestas o la pierde, no tiene autoritas o la pierde por el camino. Esto pasa mucho en política, ¿no?
Pensad ejemplos de alguien que sí tiene el reconocimiento social, pasa algo durante un mandato y pierde la autoritas, pero sigue siendo la potestas. Es decir, sigue en el gobierno, sigue ostentando el cargo, da igual, porque dice, es que me han votado. Bueno, te han votado, pero han pasado cosas, señor o señora. Les da igual. Ahí es donde pierden esto. ¿Por qué? Entonces pierden la autoritas, pierden el liderazgo. Hay cargos políticos, diría que demasiados a mi gusto, que a pesar de perder la autoritas siguen en el cargo porque tienen la ley que les otorgan 4 años de legislatura, ¿no? Pongo mi ejemplo si os sirve, Digo, por poner el ejemplo de autoritas, yo lo he pensado alguna vez. A mí me dieron en las urnas un escaño por la provincia de Madrid. Sacamos 10, perdimos un montón de escaños, yo era el presidente del partido. Yo tenía potestas, yo tenía un sueldo, un escaño legítimo ganado en las urnas y yo me podía haber quedado 4 años de diputado. Pero yo creí entender que ya no tenía autoritas. Porque yo creí que con un mal resultado, con una apuesta que yo había hecho, explicando lo que iba a pasar en España y con lo que no estaba de acuerdo, me la jugué y la gente me dio la espalda. Luego el tiempo le da a uno más o menos razón, pero en aquel momento es lo que pasó. Yo perdí la autoritas o yo creía que había perdido esa autoritas y que no podía continuar. Bueno, pues esa es la diferencia entre autoritas y potestas, ¿no? Y ahora en esta segunda parte, si me permitís, después de 6 años dando la tabarra con el tema del liderazgo, pues yo he elaborado, si me permiten, lo comparto con ustedes, luego obviamente si hay turno de preguntas habrá dudas, cuestiones, pero después de 6 años y después sobre todo de 13 años gestionando a 30.000 personas, 30.000 éramos en Ciudadanos, más de 100.000 simpatizantes, 4,5 millones de votantes, casi 4.000 cargos públicos, todo esto me llegó con 26 años. Entonces, después de todo ese trayecto hasta los 39 años, tengo un máster en saber cómo se comportan las personas, porque es un experimento social. La política, además, como ustedes saben, más que incluso en el mundo de la empresa, porque para bien o para mal, el ego, pues todos, ¿no?, lo multiplicamos por 2 o por 3 con un cargo, ¿no?, o cuando queremos un cargo. Entonces, vemos lo mejor y lo peor de la condición humana probablemente en la vida pública, ¿no? Entonces, después de todo ese tiempo, los 13 años en la parte política y los 6 que llevo en la parte académica, casi 20, pues he llegado a mis propias conclusiones de cuáles son los atributos que considero que tiene un buen líder. Son 10, quedan mejor 10, podrían ser 11, 9. La realidad es que creo que esos 10 son fundamentales. A ustedes cuando acabemos les faltará alguno. Bueno, se te ha olvidado este, o este igual no es tan importante, seguro. Este es mi criterio, es lo que yo he aprendido en estos 20 años y lo que yo les pongo aquí a continuación. Para mí puede ser incluso un método para medir, porque con los atributos que veremos hay gente que está al 100% de uno, al 70% del otro, al 50%, al 80%, ¿no? Va viendo un poco un ecualizador donde ves los diferentes niveles de liderazgo. Hay gente que no es casualidad que sean superlíderes porque puntúan muy alto en todos los atributos que vamos a ver. Hay gente que destaca mucho en uno y a lo mejor tiene una carencia en otro y cuesta un poquito más verlo. Pero ¿para qué sirve esto? Pues yo lo estoy aplicando ahora para que muchos empresarios con los que trabajamos en la consultora, para que muchos directivos, para que muchos jefes que tienen que dirigir equipos también se trabajen y se midan y se puedan evaluar y puedan verse, oye, pues igual me falta un punto de esto, igual hay que trabajar más lo otro, igual aquí me falta formarme, igual aquí tengo que formar un equipo que me ayude a tener más visión estratégica, ¿no? Entonces, para mí este es un método que sirve también para medir a los diferentes líderes con los que trabajamos, con los que vemos, a los que asesoramos, y que es un gusto también, la verdad, ver a la gente luego evolucionar. Yo he tenido la suerte de ver a muchos líderes crecer a mi lado y crecer juntos, ¿no? Antes de empezar con los atributos, les voy a compartir una definición de liderazgo que es la que a mí más me gusta de todas. Hay muchas definiciones y hoy en día, con las máquinas y la inteligencia artificial, les salen 200. ¿Cuál es la que más me gusta a mí? La que dice que el liderazgo es la habilidad de sacar la mejor versión de los demás. Fíjense, puede parecer antiintuitivo, ¿no? El liderazgo es la mejor versión de que yo sea campeón del mundo. No. El liderazgo es la mejor versión de sacar la mejor versión de los demás. Y tú puedes ser campeón del mundo si sacas la mejor versión de los demás, ¿no? Eso es así, yo lo he vivido. Yo he sido mucho mejor líder cuando he tenido a gente muy buena a mi lado. Decía el presidente Kennedy aquella frase de que la gente inteligente es la que contrata gente más inteligente que uno mismo, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer en la vida, en la empresa, en la política. No hay que tenerle miedo al talento, hay que tenerle miedo a la mediocridad. Porque la mediocridad es tóxica, te contagia. Y cuando hay uno malo, tira para abajo a los demás, para que no suban por encima.
Fíjense, cuando hay un líder muy bueno, si el líder es bueno de verdad, no tiene miedo a que la gente alrededor sea buena. Hay muchos ejemplos de buenos empresarios, de buenos políticos, de deportistas, de artistas que tienen... Si ustedes se imaginan un gran artista con una banda mala, ¿no? Imagínense, cualquier gran artista, es raro, ¿verdad?, que lleve una banda de músicos mala. O un presidente de gobierno bueno suele tener buenos ministros, suele tener buenos equipos. Un deportista suele querer a los mejores a su alrededor y quiere jugar con los mejores, ¿no? Michael Jordan, a quien yo admiro mucho, negociaba los sueldos de sus compañeros para que estuvieran bien pagados. O sea, el sueldo de Scottie Pippen, que era su dúo, su segundo y el mejor segundo que había en la historia probablemente, lo negoció Michael Jordan con el presidente. Y dije, este tío no puede cobrar tan mal, es el segundo mejor jugador de la historia, ¿no? Porque el primero era él. Bueno, pongo esos ejemplos porque los buenos líderes no tienen miedo a que los demás sean igual o mejor que ellos, ¿no? Vamos a ver estos 10 atributos y luego comentamos en las preguntas. Ejemplaridad. Empiezo por este. No es por el orden de importancia, pero no les voy a engañar. Este es muy importante. Este es habilitante, ¿no?, como se dice jurídicamente. Si tú no eres ejemplar, todos los que voy a decir de más no sirven de nada. O sea, tú puedes comunicar muy bien, tú puedes inspirar a la gente, tú puedes tener una visión brutal, tú puedes tener unas ideas cojonudas. Pero si tú no eres ejemplar, tú no vas a ser el líder porque pierdes la autoridad moral. ¿Se acuerdan? Esto es autoridad de los demás. Si tú pierdes la autoridad, tú dices, habla muy bien este, pero no me lo creo. Ah, bueno, ha dicho esto, pero ha hecho lo otro. Estás muerto. Hay gente que está muerta porque no cumple con este parámetro. Voy a poner un ejemplo político que a todos nos viene a la cabeza. Esto es como un ministro de Hacienda o un presidente de gobierno que les dice a ustedes, mire, hay que aplicar recortes porque hay mucho gasto público, nos hemos pasado la raya, hay que ajustarse el cinturón y hay que subir, me invento, un 20% de los impuestos sobre la renta, hay que subir el IVA, hay que recortar en sanidad, en educación y en pensiones. Y ese mismo presidente de gobierno o ese ministro, en ese Consejo de Ministros, en el siguiente punto dice, por cierto, hay que subirse un 30% el sueldo. Por cierto, hay que renovar el avión del presidente, que tiene ya 2 años, y tenemos que gastar en no sé cuáles subvenciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que se cae la ejemplaridad. Que la medida que has tomado, aunque esté justificado el ajuste, y aunque tenga contestación, no vas a poder sostener un ajuste cuando tú te estás subiendo el salario o pagando un avión o haciendo barbaridades, ¿no? Pues esa es la ejemplaridad, que por eso en la política es muy palpable. A lo mejor en el mundo de la empresa también cada vez se audita más, ¿no?, por suerte, y hay un poquito más de margen porque son clientes, pero ya son consumidores muchas veces que juzgan a los CEOs de las compañías. Starbucks, por ejemplo, hubo una polémica reciente porque el CEO de la compañía, el nuevo, hizo una apuesta por la agenda verde, por la agenda sostenible, por la sostenibilidad, pero se cogió un avión privado para ir a cada consejo de administración y consumía no sé cuánto, y contaminaba no sé cuánto. Pues claro, eso antes no pasaba, ahora los propios consumidores dicen, oye, yo si tomo café de tienes que ser coherente con lo que tú dices de sostenibilidad, de los vasos de plástico, los vasos de cartón en vez de plástico, y tú cada vez que coges el avión, ¿cuánto contaminas, no? Ese debate se produjo. No quiero entrar aquí en polémicas, pero hace poco lo vimos hasta por cómo se comportan moralmente, ¿no?, algunos directivos que les pillan con la amante, ¿no?, en un concierto, ¿no? Bueno, esas son cosas que no pasaban, que ahora se monta la de Dios, ¿no? Todo el mundo hablando de algo que era puramente privado. Las empresas también cada vez más tienen que someterse a ejemplaridad. Tienes que hacer lo que dices y no hacer lo contrario. Pongo aquí un ejemplo que es la Madre Teresa de Calcuta, por poner a alguien incuestionable, porque si no debatiríamos mucho la ejemplaridad. Pero cuando esta mujer decía que había que ayudar o luchar contra la pobreza, no lo decía, lo hacía. Cuando esta señora decía que había que ir a ayudar a los niños a la India, no decía que había que ir a la India, iba a la India o a África. Entonces, claro, ahí la ejemplaridad te la labras y te la curras, y por tanto la ejemplaridad, que es probablemente lo más difícil de mantener. Pongo este ejemplo de esta señora porque no hay tanta gente que genere más o menos un consenso sobre esa ejemplaridad, ¿no? Segundo punto, inspiración. Les debo reconocer que para mí es de los más bonitos atributos que tiene un líder y de los más difíciles de ver y conseguir. ¿Qué es la inspiración? Para mí la inspiración es la habilidad de tener un proyecto, una idea y conseguir que los demás la hagan suya. El ejemplo más claro para mí, el de Luther King, que fue un gran líder espiritual y político y activista, que consiguió
arrastrar a mucha gente, no él solo, con mucha gente, no solo. Él tenía la capacidad de palabra, él era el ideólogo, él era el portavoz de ese corriente de la igualdad de derechos civiles, pero consiguió inspirar a la gente. ¿Y por qué los líderes inspiran? Porque hablan de valores. Luther King no decía, tengo un plan fiscal, ni decía, voy a bajar 2 puntos el IRPF, ni siquiera decía, hay que cambiar el artículo 23 de la Constitución. Martin Luther King decía, I have a dream. Y en su discurso, que por cierto me acompaña desde que estuve en la George Washington hace muchos años, ese discurso lo tengo en mi casa, en mi despacho, ese discurso habla de valores, habla de igualdad entre personas de diferente raza, habla de libertad, habla de Dios, en el sentido de que nos ha creado a todos iguales. De eso habla el discurso de Luther King. Por eso inspira, porque está aquí. Nos unen los valores. Cuando yo digo, amo la libertad, probablemente estemos casi todos de acuerdo. Cuando yo digo, me gusta que la gente seamos todos iguales ante la ley, probablemente estemos todos de acuerdo. Ahora, cuando yo eso lo aplico de si la sanidad tiene que ser pública, concertada, privada, si hay que pagar más impuestos o menos, ya empezamos a bajar, ¿verdad? Ya empezamos a discrepar legítimamente, pero ya empezamos a encontrarnos en lugares más pragmáticos, ¿no? Los líderes que inspiran tienen una virtud, que es que mueven a la gente y hacen que la gente haga suyo su proyecto, y tienen un pequeño problema, que es que generan expectativas brutales. Los líderes que inspiran son casi Dios en la tierra, o sea, la gente siente devoción, ¿no? Y eso tiene un problema, que luego, si eres político, por ejemplo, hay que gobernar. Voy a poner la foto de uno de esos líderes, que es Barack Obama, que sin duda, más allá de discrepancias ideológicas de si lo hizo bien, mal o regular en su gobierno, que es un gobierno con luces y sombras, ya lo avanzo, pero hay que reconocer que Barack Obama tenía unas características que sus discursos estaban aquí. Sus discursos hablaban, decían, no somos rojos ni azules, somos ni una colección de estados, somos los Estados Unidos de América. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? No ponía la bandera del Partido Demócrata, ponía la bandera de Estados Unidos. Y hacía un discurso inspirador. Otra cosa es que luego era el mismo que tenía que gestionar la sanidad, la educación. Le dieron el Premio Nobel de la Paz antes de empezar a mandar. Fijaos qué expectativa. Al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al país más importante de la OTAN, le dicen, toma, el Premio Nobel de la Paz. Joder, que por cierto ahora lo quieren todos los demás. Bueno, claro, tú ves el discurso de Obama cuando recoge el Premio Nobel y si te fijas, yo que le he estudiado bastante sus discursos, está casi pidiendo perdón. Porque sabe que no va a poder cumplir con esa expectativa. Casi, ya saben mi papel, ya saben mi rol, ya saben quién soy. Está excusándose por la expectativa que genera. Y efectivamente Obama, que yo creo que sí que fue un gran líder, aunque no un gran gobierno, probablemente tiene unas expectativas mucho más bajas del resultado porque la gente pensaba que Obama iba a arreglarte la vida. Había gente llorando el día que Obama recogió el mandato después de... fue en el 2008, ¿no? Cuando McCain... Y había gente llorando como si fuera una devoción por un dios prácticamente. Hombre, claro, es que con esa expectativa es muy complicado. Gestión de equipos y de talento. Esto es fundamental, porque es importante, lo ha dicho antes David, el alcalde, no hay ni una sola idea grande que se haga por una sola persona. Es imposible. Pensad en empresas, pensad en proyectos de país, pensad en proyectos políticos, en fundaciones. La persona más inteligente del mundo y más trabajadora sola no vale nada. No vale nada, entendedme, no vale nada porque no puede hacerlo todo. Necesita un gran equipo detrás. Y cuanto más grande es el proyecto, más gente y mejor necesitas para el proyecto. Entonces es muy importante la gente que sabe gestionar el equipo. Gestionar el equipo significa gestionar el ego de cada uno, poner a todo el mundo en el mejor lugar, sacar la mejor versión de los demás y jugar con las piezas, ¿no? Es el director de orquesta, ¿no? El líder que gestiona equipos, es el que sabe de música y sabe cómo suenan pues el trombón, el violín, cómo tienen que entrar los metales, cómo tienen que entrar los diferentes actores de la banda, ¿no? Entonces, ahí es fundamental la gestión, sobre todo de personas, de egos, y saber sacar la mejor versión de los demás. Aquí hay un gran gestor de equipos, Luis Aragonés. ¿Por qué es un gran gestor de equipos? Bueno, aparte que porque ganamos el Mundial y en la Eurocopa, que eso es ya, ¿no? Nadie ha conseguido lo que ha conseguido Luis Aragonés en tan poco tiempo, pero Luis Aragonés, si os fijáis, tenía una característica. Él era un gran jugador de fútbol, tenía autoritas. Yo conozco a algunos de los jugadores que están por ahí, está Casillas, Iniesta, fijaos, Arbeloa, Puyol, Torres. O sea, gestiona toda esta gente, ¿sabes? Jugadores que hoy están en el equivalente de ganar 20, 30 millones de euros y ser ídolos con 20 años, ¿no? Ahora, viene un señor con el pelo canoso, con 70 y pico años, ya no tiene aspecto
muy atlético, y le dice a todos estos que cada uno en una posición, o que tú no juegas, o que espabiles. Él les trataba de usted. ¿Os acordáis? Que muy gracioso Luis Aragonés. Les llamaba de usted. Y luego se me daban de risa ellos también. Y sabía. Yo conozco jugadores que dicen que no han tenido mejor entrenador que Luis Aragonés. Porque sabía conciliar los intereses distintos de los jugadores. Sabía lidiar entre el más joven y el más mayor. Sabía darle su espacio y a la vez ser muy exigente. Eso es un gran... Si ganamos el Mundial y la Eurocopa, yo estoy convencido que no es solo porque teníamos al mejor equipo en el terreno de juego. Yo creo que ganamos también porque había un gran gestor de personas y un gran gestor de equipos al frente con autoridad, y que se ganaba la autoridad y que se le respetaba en el mundo del fútbol, ¿no? Adaptabilidad. Este es muy importante en los tiempos que corren. Hace 50 años era importante, pero no tanto. Ahora mismo, decía Stephen Hawking, el científico, que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. Ya directamente. O sea, la inteligencia ya no se mide en un cociente intelectual solo, ni siquiera en un cociente emocional. Pensad un momento. ¿Qué mide la inteligencia, el cociente intelectual? Básicamente dos cosas: el raciocinio y la memoria. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el bolsillo? ¿Hay algo más racional que cuando te contesta ChatGPT? ¿O con más memoria? Digamos que el principal cociente que hemos tenido hasta hace 30 años para medir al ser humano en su inteligencia, vamos a estar igualados prácticamente por una pregunta y una respuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener que poner el foco en los próximos años? En la habilidad emocional, la gestión de emociones, y en la gestión de adaptarse a los cambios, cómo adaptarnos a esos cambios. Este es muy importante en unos tiempos en que no para de cambiar todo. Y ya les avanzo, el mundo no está cambiando coyunturalmente. No está cambiando todo el rato porque nos ha pillado unos años malos. No nos han pillado unos años malos. A quien no le guste el mundo con cambios, que se tome una biodramina. Porque viene un mundo de cambio permanente. Viene un mundo en el que ya no puedes pensar qué va a pasar pasado mañana. Tienes que pensar qué voy a hacer con lo que pase pasado mañana. ¿Qué actitud voy a tener para gestionar lo que pase pasado mañana? No para intentar adivinar lo que pase. Obviamente la visión estratégica te va a ayudar a ver las cosas con más distancia. Pero no podemos medir nada. ¿Era medible el COVID? ¿Era medible tener que te estallar una guerra en Europa después de decenas de años y de décadas pensando que la guerra se había acabado? ¿Era medible que en Middle East hubiera otra vez guerra o hubiera una posible paz? Tampoco era tan medible. En fin, todo esto nos viene un mundo muy cambiante y solo podemos que adaptarnos al cambio. Aquí he puesto el ejemplo de Jeff Bezos. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un gran empresario, una de las personas más relevantes del mundo empresarial del mundo, y segundo porque Bezos se ha adaptado como un camaleón. ¿Cómo empezó Jeff Bezos? ¿Qué vendía Jeff Bezos? ¿Alguien sabe lo que era Amazon al principio? Amazon era una empresa de libros, de venta de libros a domicilio. O sea, Amazon, cuando empezó, cuando vemos las primeras imágenes de Bezos, no era un marketplace mundial para vender de todo. Era un nicho que pensó que la gente quería que le enviaran los libros a casa. ¿Y qué hizo Bezos? Empezó a vender libros, empezó a ver cómo reaccionaba el mercado, empezó a desarrollar tecnología para vender libros y se dio cuenta que con esa tecnología y con estudios de mercado iba viendo que dice, oye, que electrodomésticos también quieren que se los enviemos a casa. Oye, ropa también compran. Y al final compramos literalmente de todo y en cualquier lugar del mundo. O sea, el mayor marketplace del mundo, junto con los chinos que, como sabéis, pues tienen su competencia, pero reconociendo ser pionero a Jeff Bezos, él empezó vendiendo libros y hoy tiene el mayor marketplace del mundo. Y no solo marketplace, tiene compañías aéreas, tiene coches sin conductores, está invirtiendo en inteligencia artificial y sobre todo está invirtiendo en longevidad. Es decir, son gente que sabe por dónde va el mundo y se adapta rápidamente, ¿no? Este es un ejemplo de adaptabilidad. No todos los empresarios, hay empresarios, como sabéis, que no se adaptan, que tienen un éxito, pero luego no saben gestionar esa adaptación. Aprendizaje. Este puede parecer contraintuitivo, ¿no? Puede parecer que los líderes dan clases, ¿no? O los líderes enseñan a los demás, que también. Los líderes sobre todo aprenden. Si tienen ustedes alrededor a alguien en su equipo que ya lo sabe todo, aléjense o échenle. Porque si alguien lo sabe todo ya, en el mundo que vivimos, que no se sabe ya nada, o que cambia todo a toda leche, como hemos dicho, no nos sirve. Si alguien está en su equipo y vamos a formarnos, vamos a aprender, y dice, yo eso ya me pilla muy lejos. No, eso la inteligencia artificial es una chorrada. No, este tema muchas veces es la ignorancia del arrogante o la arrogancia del ignorante. A veces cuando tenemos miedo a algo, con arrogancia lo despreciamos, ¿no? Y en cambio, el inquieto, el líder,
quiere aprender, quiere preguntar, quiere saber, oye, cuéntame esto, oye, explícame esto otro, oye, ¿cómo va el mundo por aquí? La gente gente que incluso siendo muy, muy mayor sigue aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que en un mundo como el actual la educación va no de 0 a 3 años o de 3 a 6 o de 6 a 16. Yo creo que la educación va de 0 hasta la muerte. Eso es lo que yo creo en la educación. Desde que naces hasta que te mueres nos vamos a tener que estar recapacitando cada día. Cada día. Cuando ustedes piensen que ya lo saben todo, mañana hay que volver a aprender. Hay profesiones que están desapareciendo y otras que están surgiendo. Y eso no digo que no sea dramático, porque hay que aceptarlo, pero hay que adaptarse y hay que aprender. Entonces los líderes no le tienen miedo al aprendizaje. Voy a poner una persona que no se esperan que la ponga aquí probablemente muchos de ustedes. Don Felipe, el rey de España. ¿Por qué pongo a don Felipe aquí? Bueno, primero porque tengo la suerte de haberle tratado personalmente y de conocerle y haber tenido bastantes reuniones con él. Algunas obvias y otras no tanto, por el cargo que ocupaba yo. ¿Qué me sorprende, don Felipe, cuando te reúnes en privado con él? ¿Te sorprende que si estás 2 horas de conversación, tú puedes estar tranquilamente 1 hora y media hablando y él te va preguntando cosas y escucha más que habla? Y aprende de ti, tú más que de él. Te dice, ¿y cómo ves esto? Y tú, pam, pam, pam. Y aquello otro, ¿tú cómo lo ves? Tal. ¿Y tú crees que esto que va a pasar va a ser esto o va a ser lo otro? Tal. Entonces te das cuenta, cuando acabas la reunión, dices, joder, este tío, perdón, este señor, se ha pasado toda la reunión sacándome aprendizaje, información, conociendo, intentando saber lo que yo sé, que él sabe más que yo y tiene información de todo el país. Yo tengo solo un nicho del país y una humilde información. Pero es una persona que te pregunta, que quiere saber que cuando sale de la reunión él ha aprendido más que tú. ¿Sabes? Entonces, claro, puede parecer lo contrario, ¿no? Jefe de Estado, rey, pues claro, ya lo sabe todo. Formado o no lo siguiente, no sé cuánta formación tiene el rey, pues ya se lo sabe todo. No, el rey no se lo sabe todo, el rey aprende todos los días. Y perdonen que lo diga en esta tierra, bueno, perdonen, no, lo digo con todo el sentido del mundo, lo ha demostrado, y lo demostró aquí en esta tierra, cuando la Dana, esa capacidad de lectura de lo que sí tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, de dónde estaba y a quién representaba. Y puede ser republicano y monárquico, que ambas opciones son igual de legítimas en un país democrático. No estamos hablando de eso, estamos hablando de liderazgo y de ver por dónde dan las cosas y dónde estás, y saber estar, ¿no? Entonces eso tiene que ver con una actitud. Luego veremos otra característica que se parece a eso. Pero yo destaco, he conocido mucha más gente que aprende, bueno, mucha no, poca gente que quiere seguir aprendiendo. Pero el rey te sorprende porque en el cargo que ocupa parece que tendría que estar en un rol de decirte lo que tienes que hacer. O de no, tú al ver lo que deberías hacer, lo que deberías votar, él no te dice lo que tienes que hacer. Él aprende y escucha de todas las reuniones. Yo he tenido más de una decena de reuniones con él y siempre ha sido, bueno, una lección para ti mismo decirme a ese nivel, y está aprendiendo más que dando lecciones, ¿no? Humildad y ambición. Este es el que decía que viene muy ligado, porque en esa capacidad de aprendizaje de escucha, cuando tienes un cargo de jefe de Estado, hay una parte de humildad también, ¿no? ¿Esto qué creen ustedes? ¿Por qué lo pongo en la misma slide? Humildad y ambición, ¿no? Porque debo reconocerles que en algunas presentaciones hace como un par de años lo incorporé de otra manera cuando estaba estudiando estos valores o estos atributos, pero lo ponía en 2 slides y me pasaba algo, que es que ponía humildad y se me venía a la mente gente humilde, pero no tenía el liderazgo que había que tener. Y veía también gente ambiciosa, pero le faltaba humildad y también se me caían, ¿no? Se me caían porque eran muy ambiciosos, pero no tenían la humildad suficiente como para ser buenos líderes. Y digo, aquí falla algo, ¿no? Y llegué a la conclusión que son 2 caras de la misma moneda. Que los líderes de verdad tienen una doble faceta. Son suficientemente humildes para pisar con los pies en el suelo y saber de dónde vienen, aunque tengan mucho éxito. Y son suficientemente ambiciosos para soñar, para mirar hacia arriba, para volar alto y para querer lo mejor y ser los mejores, ¿no? Y ese mix, si yo les digo todo esto, ¿qué persona les viene a la cabeza? Una persona en España muy querida, que es humilde y ambicioso. Yo creo que no hay mejor persona que represente esas 2 caras, ¿no? Porque Rafa Nadal, podemos cuestionar, en fin, yo no cuestiono nada porque me parece un pedazo de jugador y además también le conozco, es un tipo estupendo. Pero Rafa Nadal es profundamente ambicioso. No da una pelota por perdida, que se lo pregunten a sus rivales. Es un coñazo, es decir, es en sentido que, o sea, ¿cuántas veces tienes que ganarle el punto a Rafa Nadal para ganar un punto? ¿No? Te lo dice Federer, lo dice Djokovic, lo dicen sus mejores amigos, ¿no? Por tanto, nadie puede dudar que Rafa Nadal es ambicioso. Se ha retirado ya con 30 y tantos, con lesiones, pero con sus 21 o 22 Grand Slam, a la altura de los mejores del mundo, si no el mejor. Pero, ¿alguien cuestiona la humildad de Rafa Nadal?
Es un tipo que cuando pierde un partido y gana otro en la rueda de prensa, aunque tenga el protagonismo él, el tipo en la rueda de prensa dice, pregúntele a mi compañero que es el que ha ganado el partido. Yo he perdido. No, porque pues, tiene la liturgia de la competición, tiene el entendimiento perfecto entre el fair play y la ambición. El fair play para ser humilde, decir, no, yo no he ganado, ha ganado este. Hay un vídeo que no les pongo aquí, que yo lo pongo en algunas clases del máster, que es espectacular. Es un vídeo, les invito a los que sean más frikis de estas cosas, a mí me encantan porque es lo mejor del ser humano. Hay un vídeo entre Federer y Rafa Nadal, que Federer a mí me parece otro hombre brutal y otro jugador increíble. De hecho, técnicamente, dicho por el propio Rafa, es mejor que Rafa, pero en cambio Rafa tiene esa mentalidad tan ganadora. Hay un vídeo cuando gana el primer Open de Australia, Rafa Nadal, bueno, no soy el primero, el único, con 19 20 añitos, que además lleva unas melenas muy largas y tiene unas pintas, y Federer, que es como, ¿no? como un principito. Y entonces está Federer llorando, no sé si os acordáis. Está Federer llorando como un niño, porque ha perdido en Australia, que es su terreno, ¿no? Como era Wimbledon. Y viene este chaval español que encima es buena gente, que encima bueno, pues se sube Nadal, recoge la copa y cuando la recoge está llorando Federer, que tiene que parar llorando en un rincón, y Rafa, de los 4 minutos que habla, tú eres el mejor del mundo. Esto ha sido fruto de un partido tal, pero tú eres el mejor del mundo, tú eres el mejor jugador de todos los tiempos. Doy las gracias a mi equipo, a mi fisio, a mi entrenador, a mi tal. O sea, Rafa Nadal, de su discurso de 5 minutos, no dedica ni un segundo a hablar de sí mismo. Oye, ha ganado el Open de Australia con 19 20 añitos, le has ganado al número 1 del mundo, estás todo el mundo mirándote. No dice ni media palabra de yo, no pronuncia la palabra yo. Todo es reconocimiento a Federer, reconocimiento a los organizadores, reconocimiento a su equipo. Y hablan plural. ¿Os habéis fijado los líderes buenos? Cuando ganan no dicen yo he conseguido, dice hemos conseguido. Y es más, los que son muy, muy duros consigo mismos, cuando pierden dicen he perdido. No le echan la culpa a los demás. Eso también es un líder, ¿no? Hay mucha gente que cuando pierde es que esto pasa con el fútbol, ¿no? Cuando gana la selección española todos decimos hemos ganado la Eurocopa, le hemos ganado a Italia. Cuando pierden dicen, les han echado de cuartos, ¿no? Eso lo hacemos todos los españoles, es un deporte muy, muy nacional, ¿no? Echarle la culpa a los demás. Bueno, pues eso, desde luego, Rafa Nadal no se le puede decir. Vamos viendo los últimos, antes de acabar, innovación. Este parece obvio, pero bueno, no piensen solo en tecnología. Cuando digo innovación no pienso solo en los grandes tecnólogos, que también lo son, obviamente. Piensen en cualquiera que se ha atrevido a trazar otro camino. Y eso puede ser en el agro, ¿no? En el ámbito agroalimentario tan potente en esta región o en este país. Hay gente que lo ha hecho de otra manera, que ha tenido ideas para hacerlo de otra manera. En esta tierra también, ¿no? En Mercadona, de Juan Roch. Es decir, hay gente que ha pensado en idear de otra manera el negocio, o Amancio Ortega. Es decir, le han dado la vuelta, han dicho no. En vez de ponerte yo el precio de la prenda, voy a ver cuánto estás dispuesto a pagar para ver cuántos costes tengo para hacer esa prenda, ¿no? Eso es Inditex, entre muchas otras cosas, ¿no? Es darle la vuelta al ángulo de otra manera a un negocio que ya existía. Y supermercados son muy antiguos y muy viejos los supermercados, pero nadie le había dado el enfoque que le ha dado probablemente Mercadona. Yo estuve en el MIT y hay 2 casos estudiados en el MIT de referencia. Uno es Inditex y otro es Mercadona, en el MIT de Boston, ¿eh? Es decir, para que veamos la dimensión también de nuestros innovadores. Y los innovadores, repito, no es solo Steve Jobs y un móvil, ¿eh? Nuestros innovadores también son empresarios, emprendedores que lo han hecho de otra manera, que han creado nuevos espacios, nuevos mercados, nuevos productos y sobre todo nuevos inventos o empresas, ¿no? Aquí pongo uno que es muy evidente, más allá de sus cortas experiencias en política, pero más que hay que reconocer, es un tipo polémico y no voy a entrar en eso, estoy en la parte más, si me permiten, académica o de contenido, ¿no? Elon Musk es un tipo necesario para el mundo, permítame que lo diga. Es un tipo que cuando vendió PayPal, que fue un gran invento, una pasarela de pago que todos hemos utilizado alguna vez, ese señor cuando vende ese dinero con 30 y pocos años, cualquier persona del mundo coge ese dinero, monta una fundación, le da un dinero a no sé quién y el resto o se lo peta o lo mete en no sé, o lo invierte y compra no sé cuántos edificios, ¿no? ¿Es legítimo petárselo, comprarse edificios o meterlos en su fundación? Por supuesto. Pero este señor coge 2/3 de su dinero y dice, no, esto va para nuevos proyectos de emprendimiento. Ahora voy a pensar otra idea. Tengo una idea. Voy a montar una agencia espacial para enviar cohetes a la Luna y que vuelvan. Y la gente dice, este está chalao, ¿no? Está chalao, ¿cómo van a volver los cohetes? Si siempre los hemos visto, ¿no? Como salen en Cabo Cañaveral, desde pequeñitos, cómo los lanzaban. ¿Quién coño va a pensar que alguien estaba pensando cómo devolverlos a la Tierra? Bueno, pues este es uno de esos tipos raros que tiene que estar pensando ¿y por qué no? Y todos los ingenieros dicen, no.
Los cohetes no te calientes, los cohetes no vale la pena y no sale a la cuenta. Y él dice, no, sí, vamos a hacer lo posible. Yo lo vi hace unos meses, no me lo creía, lo reconozco. Cuando vi que los cohetes volvían a la base, te rompe todos los moldes desde que has visto desde pequeñito la tele y toda la imaginación posible que tengas. Pero es que está invirtiendo en unos chips para que ya podamos no tener un móvil ni una aplicación ni un ordenador, sino para que solo con nuestro pensamiento nuestro cerebro esté conectado con todas las aplicaciones que podemos tener. Eso es un hombre biónico prácticamente, y está invirtiendo en longevidad. Y aparte de Tesla, bueno, Tesla también fue un innovador, porque ahora todos se pasan al coche eléctrico, pero hace 20, 30 años, desde un punto de vista además de negocio, no de subvención, sino de negocio, pues nadie tenía en mente, ¿no?, desarrollar un coche eléctrico en Estados Unidos. Y él lo hizo, ¿no? Entonces, polémica las que queráis, pero sin duda es un innovador, sin duda es un líder que deja huella y que va a haber muchos inventos de él que los vamos a disfrutar otros. Porque se puede cambiar las cosas desde la política, sí, sin duda. Pero también se pueden cambiar las cosas desde proyectos sociales, empresariales y formas de vida. Hemos hablado de Amazon, comprar con un dedo, y que cuando te dicen 48 horas de entrega te parece mucho. Eso les pasa, ¿verdad? A mí me pasa. ¿Cómo que 48 horas? ¿Cómo voy a esperar 48 horas a que venga un producto de Australia, ¿no? Eso lo ha conseguido Jeff Bezos. Y este señor ha conseguido que veamos un cohete o que mañana tengamos un chip puesto aquí para utilizar las aplicaciones, ¿no? Bueno, son gente, yo creo que rara, pero necesaria, ¿no? Tomar decisiones. Yo diría que esto es una profesión en sí mismo, ¿no? A mí cuando me preguntaban en algunas entrevistas, cuando dejamos la política, José Manuel y yo, que él me ayudaba mucho a tomar decisiones, las tomábamos juntos todas prácticamente. Tomar decisiones yo creo que es la profesión que he tenido 13 años en realidad. Yo he sido portavoz, presidente de un grupo parlamentario, candidato a presidente de gobierno, lo que queráis. Pero yo en realidad lo que he sido profesionalmente es un tomador de decisiones, porque todos los días por la mañana, todos, tenemos que tomar la decisión entre la mala y la menos mala. Porque como ustedes saben, entre la buena y la muy buena no hace falta ser un lince, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué quiere usted? ¿Subir el sueldo un 20% o un 30%? Nunca te vienen con esos dilemas, ¿no? Siempre tiene usted que despedir a plantilla, tiene usted que cortar con un proveedor, tiene que usted tomar una decisión drástica, tiene que usted comunicar una mala noticia, tiene que dar una rueda de prensa por una crisis. Esas son las decisiones que un tomador de decisiones que te da. Y yo me pasé 13 años con la sensación de que todo lo que hacíamos día a día era eso. A mí me encantaba, también lo digo. Yo siempre prefiero tomar decisiones y equivocarme yo que tomen otras decisiones y se equivoquen por mí. Eso también, si no, no hubiera montado un proyecto político, ¿no? Pero era una profesión en toda regla, ¿no? Y algunos de los que habéis estado en nuestra ejecutiva sabíais, bueno, pues que había que llevar ahí. Y uno puede equivocarse en las decisiones, lo que no puede es dejar de tomarlas, ¿no? Porque es que si no, al final hay gente que te pide una auditoría, un informe. Claro, cuando te vuelve el informe hay que decidir, chico. No, pide un informe a ver qué dice el informe. Y claro, el informe tarda 1 día, 2 días, 3 días, cuarto día, toma el informe. Recomendaciones, tal. ¿Qué vas a decidir? Dice, pues pide una auditoría, ¿no? Y ya el colmo del colmo es, pues hacemos una votación entre todos los, no sé qué, un referéndum entre todos los ciudadanos o unos afiliados, tal. Bueno, pues sí, a veces son decisiones por no tomar una decisión. Pero la realidad es que cuando a ti te eligen en un cargo ejecutivo con unas competencias, porque se supone que sabes hacerlo igual o mejor que la media, no es para que delegues todas las competencias de los demás, sino para que estamos, ¿no? Entonces yo creo que un líder no delega, escucha, aprende, se deja asesorar, tiene un método en la toma de decisiones, pero no esquiva la toma de decisiones, porque si no, no es un líder, es otra cosa, es un asesor, un ayudante, un complemento, una pieza necesaria en un equipo, pero no es un líder. En esa toma de decisiones, aquí pongo este ejemplo de una persona muy admirada, no solo por mí, seguramente por muchos demócratas, que es Winston Churchill, ¿no? ¿Saben la historia de Winston Churchill? La conocen, no voy a hacerla muy larga porque es un hombre muy conocido, muy citado, a veces más citado que conocido, también lo digo. Bueno, pues si se adentra un poquito en su biografía, que es muy interesante, él venía de ser, como ustedes saben, un canciller, un ministro de Exteriores fracasado, denostado por su propio país, estuvo primero con los liberales, luego con los conservadores, acabó con los liberales ahí en una tribuna prácticamente que ni le hacían ni caso, y él, cuando todos los demás decían en su país básicamente que había que llegar a un acuerdo con Hitler, él venía diciendo desde hace años en la tribuna ahí que le trataban como un loco viejo, que Hitler no solo viene a por Polonia, no solo viene a por Austria, viene a por Europa entera y viene a por Reino Unido. Y Hitler es el mayor peligro. Y eso, si ustedes miran los discursos de Churchill o los encuentran, verán que ese hombre lo venía años advirtiendo. ¿Qué pasó? Que cuando primero Chamberlain, con la conllevancia famosa, y luego el resto de países que fueron conquistados por Hitler, llega un momento en que lo que había dicho era lo que estaba pasando.
Y cuando lo que había dicho era lo que estaba pasando, los británicos dijeron, pues ya que este sabe lo que estaba pasando desde hace unos años y que ha tomado decisiones chungas en su vida, incluso que se ha equivocado en la guerra, bueno, varias guerras exteriores, pero tuvo problemas de popularidad por las guerras que inició y fracasó, le dan el mando. ¿Y sabe qué hace este señor? Mete en el Consejo de Guerra a todos los rivales políticos. Y les dices, a mí no me vais a estar aquí diciendo lo que yo tengo que hacer. Aquí os metéis aquí a tomar decisiones conmigo. Y les puso dentro del Consejo de Guerra. Y los rivales políticos querían un pacto con Hitler. Compañeros de su partido querían un pacto con Hitler. Y gracias a Dios, este señor no aceptó un pacto con Hitler. Y dijo, aunque cueste, como sabéis, en aquellos famosos discursos, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste sudar, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, aunque nos cueste de todo, hay que hacer frente porque no podemos permitir esto, ¿no? Bueno, pues la historia del mundo es mucho mejor gracias a un tomador de decisiones como Churchill. Porque era un líder malcarado, clasista, aristócrata, arrogante, probablemente todo eso, pero ¿verdad que eso no importa? ¿Ustedes creen que cuando juzgamos la historia vamos a juzgar a Churchill por su carácter o por si bebía whisky o no? Me da igual. Lo juzgamos porque tomó las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Esto es un tomador de decisiones, ¿no? Visión estratégica, vamos acabando las últimas. Esta es menos evidente, pero es muy importante, ¿no? El corto plazo nos come, a ustedes les pasará en la política, en su empresa, el corto plazo nos come, las facturas, da igual, en casa también nos come, ¿eh? La factura de la luz, de pagar el colegio de los niños, el no sé qué. En la política te come el día a día, la rueda de prensa de mañana. En la empresa te come pues, pagar los salarios, pagar a las facturas de los proveedores, el corto plazo, ¿no? Casi nadie mira más allá del corto medio plazo. ¿Dónde está otra de las habilidades de un líder? No en dejar de mirar el corto plazo. Tienes que mirar el corto plazo o poner a un equipo a llevar el corto plazo. Pero tienes que tener visión estratégica. Es fundamental. Y uno de los aprendizajes de la política que me la lleva ahora al sector privado es tener un equipo estratégico. José Manuel y yo, y otra gente que nos dedicamos a esto, estamos en equipos estratégicos al lado de CEOs, presidentes, directores generales. ¿Por qué? Porque su equipo operativo está en el día a día. Su equipo operativo dirige el departamento de marketing, dirige el departamento de finanzas, dirige relaciones institucionales, pero alguien también, el CEO, el presidente, que tiene que ver un poco más allá, tiene que saber por dónde va su sector, por dónde va la economía, por dónde van las tendencias globales, qué riesgos hay de geopolítica. Entonces, esa parte estratégica hay que escuchar, no para que los demás decidan por ti, otra vez repito, hay que tomar decisiones, pero sí que hay que escuchar a gente que te pueda aportar ángulos distintos. Nosotros, vaya, es público, o por lo menos oficioso, que además del comité ejecutivo de un partido teníamos un grupo de estrategia para las campañas electorales, para ver cómo iba la legislatura, para las leyes que iban a ir al siguiente periodo de sesiones, no solo para pensar en la rueda de prensa de por la mañana, en la portada que te pegan una leche en el periódico, en el último incendio en un pueblo de no sé dónde. Eso es el día a día, pero si te centras en eso pierdes el horizonte. Entonces, consejo de aprendizaje, de aciertos y errores, corto plazo sí, visión estratégica también. Les voy a poner un ejemplo de un empresario que igual conocerán ustedes, fundador. Reed Hastings era el fundador de Netflix, fue presidente co-CEO mucho tiempo, creo que ahora ya no lo es. ¿Conocen el caso Blockbuster, Netflix? No sé si les suena. Blockbuster, ¿se acuerdan? Los videoclubs estos de... bueno, todos. Yo por lo menos, en mi casa siempre hemos tenido videoclubs. En aquel momento Blockbuster, un momento, acuérdense, años 90, finales de los 90, arrasó. O sea, Blockbuster tenía 9.000 centros en todo el mundo. 9.000, prácticamente en todos los países occidentales. O sea, era un monstruo, acojonante. Bueno, pues este señor monta una empresa que empieza enviando cajitas de cartón con unas películas en CD, seleccionando películas para cinéfilos. Es decir, las recomendaciones, las 10 recomendaciones de este mes, y le enviaba una cajita con lo que ellos creían que eran recomendaciones. Y la gente empezó a lo que ahora nos suena a todos, que es la palabra suscripción. Empezamos a suscribirnos a Netflix, o los que empezaron en Estados Unidos. Claro, empezaron ese negocio y se dieron cuenta que había un nicho de mercado pequeñito, porque era un nicho pequeñito en aquel momento, pero dice, hay gente que no quiere ir al Blockbuster, que le penalicen por devolverla, alquilar siempre las mismas películas, lo más comercial, quiere también tener una selección de películas que se la envíen a casa, que no le penalicen, muy importante en su modelo de negocio, no penalizaban a la gente porque le enviaban la película a casa, la recogía. Entonces, hubo un momento en que Netflix no era desde luego un monstruo, pero sí tenía cierto valor de nicho. Y este señor le pidió una reunión a Antíoco, que era el presidente de Blockbuster. Le pidió una reunión del año 2001 y le hice una reunión y dice, mira, te vengo a proponer un negocio, un acuerdo. Tú eres el monstruo mundial del videoclub, tú tienes el reinado absoluto en el mundo, no hay casa que prácticamente que no tenga un Blockbuster o familia,
pero yo tengo esta pequeña empresa que está creciendo y que además, le dice el tipo, y ahora dicen que tecnológicamente van a venir streamings, ¿no? Fijaos que habitual lo tenemos ahora, pero no existía el streaming, obviamente. Dice, y creemos que vamos a desarrollar tecnológicamente eso y junto a vosotros podemos ser imparables. Porque Blockbuster y Netflix juntos, bueno, no nos tose nadie en 10 años, ¿no? Y él le propone un acuerdo. ¿Y qué le dice el presidente de Blockbuster? Que coja la puerta y que se pire. Dice, no te necesito. Le enseña la facturación, tengo en no sé cuántos países, tengo 9.000 centros en el mundo, tengo todos los barrios copados de los países occidentales, no te necesito. Dice, además, ¿cuánto vale tu empresa? Dice, este 45 millones de dólares. Le pide por la valoración de la empresa en ese momento. Y el otro dice que acuéstate, o sea, no, coge la puerta y vete, no te necesito. Fijaos qué arrogancia fijándose solo en la facturación, fijándoselo en el año 2001, sin fijarse si el streaming venía, si realmente el modelo de penalización no era bueno, si finalmente la gente se cansaría del retail y optaría por la digitalización. La realidad es que en el año 2010 Blockbuster quiebra y hoy Netflix vale más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, desde luego el de Blockbuster no era el más estratégico, pero el que sigue un lince era este. Porque no solo porque tuviera una gran empresa, ojo, yo lo pongo en esta foto porque fue a ver al otro. Porque él fue a ver al otro sabiendo que el otro era mucho más grande. Y le dijo, mira, juntos somos imparables. Yo soy el pez pequeño, tú eres el pez grande. Y el otro le dijo, no te necesito. Bueno, es una lección de vida, ¿no? Es decir, a veces, algunos lo hemos vivido en política también, ¿eh? De ser pequeños o grandes, cuidado con la arrogancia, ¿eh? Que la arrogancia se paga también y la gente se da cuenta. Entonces, hay que saber gestionar también, aunque seas más pequeño, a veces querer ser parte de lo grande, ¿no? Hay gente que quiere ser cabeza de ratón y a veces es mejor ser parte del león, ¿no? Y bueno, este señor quería ser parte del león, incluso aceptando ser la cola del león, ¿no? Y para finalizar, comunicación. Bueno, pues este es muy obvio. Yo aparte me dedico en parte a esto, que dirijo ahora un máster de comunicación y oratoria en la universidad. Me he dedicado 20 y tantos años a los debates universitarios, soy el presidente del jurado de la Liga de Debate y me apasiona. ¿Pero por qué creo que es importante hoy? No porque me guste o se me dé menos mal que a otros, sino porque creo que todo lo que he dicho antes es muy complicado que alguien lidere sin que los demás le sigan, sin que puedan entender lo que piensas, lo que quieres, el proyecto que quieres poner en marcha. Piénsenlo, la idea más poderosa del mundo, si no la sabes contar, no sirve de nada. Se queda en un PowerPoint, se queda en una libreta, en un cajón, en una conversación con un familiar. Hay que trabajar la comunicación, es una inversión. Yo creo que es una inversión para ejecutivos, para directivos, para políticos, porque saber contar tus ideas te hace más fuerte, porque puedes inspirar a más gente, porque puedes tener más adeptos, porque puedes tener más clientes, porque puedes tener inversores. Imagínense ahora, ¿no? Para una startup, yo que ahora he participado en algún jurado de startups, yo me gusta la comunicación mucho, la verdad, y si estoy en un jurado de estos, que ya he participado en varios, yo me doy cuenta que el CEO que más pasta levanta en la ronda de inversión no es el que tiene el proyecto técnicamente más solvente. Muchas veces el que lo levanta es el que le pone más pasión, el que lo cuenta más fácil, el que se te queda la idea clara de cómo es su modelo de negocio, en el que no se le acaba el tiempo, el que incluso tiene sentido del humor o le da la vuelta a lo que estás esperando que cuente. Y dices, ostras, obviamente tiene que haber solvencia, ¿no? La comunicación no puede ser vender humo, ¿eh? Eso es otro error. La comunicación es contar cosas en un sistema que tiene un emisor, un receptor, un canal y unos códigos, ¿no? Quédense con una idea solo de la comunicación, que no me quiero extender con esto para acabar. En la comunicación el protagonista fundamental no es el emisor, es el receptor. Uno de los grandes errores que veo con mucha gente a la que formo y trabaja con nosotros es que la gente se fija en sí mismo. Me ha quedado un discurso fantástico. Tengo una presentación perfecta. He pensado la ropa que me voy a poner y bueno, ese día voy a estar guapísimo. Todo eso está muy bien. La pregunta es, ¿y la audiencia qué dice? ¿Se han enterado de tu conferencia? ¿Se han enterado de la esencia de lo que tú querías contar? ¿Te van a poner pasta? ¿Han entendido el negocio? ¿Has conseguido captar a clientes en tu presentación de venta? Esas son las preguntas que hay que hacerse. El protagonista, lo siento, no somos nosotros, no soy yo en esta conferencia de protagonistas, son ustedes. Porque si no han entendido lo que yo he contado, ustedes no han fracasado, he fracasado yo. Si yo tengo una idea muy buena y digo, es que la gente no me entiende, ¿no? Un lamento, pues tienes un problema, si la gente no te entiende. Si quieres contar con la gente, porque si vives en un mundo que no quieres contar con nadie, no te preocupes, no pasa nada. Pero en un mundo que necesitas o a 2 personas, o a 20.000 personas, o a 4 millones de personas,
Si tú no sabes contar lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, estás muerto. Y ya no les cuento en un mundo donde estamos todo el puñetero día enganchados a un móvil, a una tablet, y todo el día conectados y comunicándonos, ¿no? Y digo comunicación, no he dicho hablar en público, he dicho comunicar. Digo porque a veces la gente confunde comunicar con hablar. Tú puedes hablar mucho y no comunicar nada. Y tú puedes a veces ni siquiera hablar y comunicar. Yo pongo el ejemplo de Amancio Ortega, ¿no? A veces que la gente dice, no, es que Amancio Ortega no sabe comunicar. Un momento. Amancio Ortega no habla en público. Pero ¿a qué te has enterado de las donaciones que ha hecho contra el cáncer con su fundación? ¿A qué te has enterado? ¿Y a qué has visto las inauguraciones de tiendas que ha hecho en Nueva York, o en Singapur, o en Londres, o los números que tiene detrás y los miles de empleados? ¿A qué te has enterado? Pues entonces algo habrá comunicado el hombre, ¿no? Lo que pasa es que ha optado por no ser el protagonista, ni estar hablando, ni dar ruedas de prensa, ni entrar al trapo del que le insulta, por cierto, que también es un error a veces. No, como me han dicho esto, voy a contestar. O no, tú me insultas, yo hago una donación. Tú eliges quién es el bueno de la película, ¿no? Entonces, ojo con los códigos de comunicación que no son como parece, no. El que está todo el día hablando en la tele a veces no comunica porque ya o no es creíble, o estás harto de verle, o da una rueda de prensa para tapar sus vergüenzas. Eso no es comunicar. Al final eso se percibe, ¿no? Como saben, este tema me apasiona, podría estar aquí esta mañana, vamos a acabar con esto. Quédense con esta idea y les voy a poner un último protagonista que tampoco a lo mejor lo meterían ustedes en esta categoría, pero yo voy a defender por qué está en esta foto, ¿no? Que es Steve Jobs. ¿Por qué está Steve Jobs en comunicación, ¿no? Y no está en innovación? Obviamente podría estar en innovación. Y obviamente podría estar en visión estratégica, y obviamente podría estar en capacidad de inspirar a los demás, porque es un líder con muchos atributos, pero para mí donde era un fenómeno era en el marketing, comunicando. Este señor, acordaros, conseguía paralizar el mundo para que la gente viera un puñetero móvil en un teatro. Ojo, esta es una imagen de, no sé si es el 3 o el 4, ¿cuál era? O sea, este señor conseguía que los telediarios del mundo abrieran, ha salido el nuevo iPhone 3. Lo ha presentado Steve Jobs, dice que no tiene botones y que pesa no sé cuánto. Eso no lo consigue nadie. No por comparar con marcas, pero ¿habéis conseguido que algún electrodoméstico salga por la tele del telediario para explicar sus características? No. Ni siquiera la competencia de Samsung, yo no lo he visto. A este sí. Pues tenía un relato, comunicaba y contaba de otra manera. Contaba, como dicen, inspiraba, porque no te contaba cuánta batería dura su móvil, no te contaba cuántos gigas tiene de memoria. Él te decía que si tenías un Apple pensabas distinto y te hacía pertenecer a un club distinto, de los early adopters, de los más guays, de los que van primero, de los que se sienten distintos, de los que le gusta la tecnología, de los que le gusta estar a la última. Él hizo un anuncio brillante cuando volvió a Apple, que hay un vídeo por ahí que corre muy bueno, porque él vuelve a Apple después de despedirlo, vuelve, lo fichan, lo compran Next, y dice, tenemos que volver a resurgir. Y él le explica, hablando de Nike, dice, cuando os compréis unas zapatillas Nike, dice, ¿alguien ha pensado cuánto pesan las puñeteras zapatillas? ¿Alguien ha pensado si son de caucho o si son de plástico? No. Vosotros cuando compráis Nike es porque os recuerda al valor del esfuerzo, al espíritu olímpico, y pensáis en un tío saltando 20 metros, o un tío nadando y colgando, o un tío colgándose una medalla, ¿no? Y el famoso Just Do It, ¿no? Pues dice, pues yo quiero hacer lo que hace Nike, tenemos que empezar a hacerlo con la tecnología. Tenemos que empezar a hacer que la gente se sienta partícipe de unos valores, no solo de cuánto pesa el móvil o cuánto pesan unas zapatillas. El marketing de hoy se hace así, la comunicación de hoy se explica la reason why, el por qué, y luego ya te explico yo el cómo y el qué cuando vengas a la tienda. Pero primero, buscar la adhesión con la reason why, con buscar por qué la gente tiene que pertenecer a algo. Hoy le llaman propósito, ¿no?, en las empresas. Hemos tardado mucho en ponerle un nombre, pero es el propósito de las empresas. Ya no quiero una compañía energética u otra por cuánto me cobra solo la tarifa de la luz. Bueno, es un parámetro importante, pero en igualdad de condiciones seguro que tenéis en mente si os vincula algo local con esa compañía, si os vincula algo medioambiental con la compañía, si tenéis un vínculo emocional porque es una compañía española en vez de extranjera, lo que sea. Pero los vínculos en igualdad de condiciones hoy entre compañías muchas veces no es la tarifa, el precio, el coste, el servicio, es qué te invoca o qué te lleva a pertenecer a esa compañía. O comprarte una colonia, los anuncios de colonia que os voy a contar toda la vida, ¿no? O conducir un coche hasta que se agarra,
paisano nuestro, un gran publicista, hizo el coche de BMW, pues los coches anunciaban el sistema de motor que tenían, cuántos centímetros cúbicos, si tenía el evalunas eléctrico, asientos reclinables, ¿os acordáis de aquellos anuncios? Hasta que llegó un señor, Tony Sagarra, hizo un anuncio en silencio, con un tío así con la mano por la ventana, y el sonido del viento, y cuando acababa el coche, que llevaba conduciendo en un desierto 30 segundos, decía, ¿te gusta conducir? BMW, ¿no? Rompió las reglas de la automoción y de la publicidad, Tony Sagarra, porque demostró con ese anuncio que ya no te tenía que explicar cuánto corre o no, o qué cilindrada tiene, o si gasta más o menos un BMW. Es que yo quería pertenecer al club de los que conducen y les gusta conducir. Y luego ya te contaba yo cuánto vale, que vale bastante, y te lo vendía en vez de un Audi o un Mercedes, ¿no? Bueno, esto es, Steve Jobs era eso, era un fenómeno de la comunicación, un gran líder que supo contar hasta el último día. Y tanto es así que dejó un gran legado. Apple hoy es la compañía de tecnología más valorada del mundo en cotización bursátil. Y él no está. O sea que no solo supo comunicar, sino su legado de comunicación y valores lo ha dejado, hoy lo dirige Tim Cook, que era su CEO, que se pelearon, luego volvieron a ser amigos, pero tenía los mejores, por cierto, alrededor también. Hoy tiene un gran equipo al frente de Apple que vale más que cuando él estaba al frente, Apple hoy. Y él no está, con lo cual algo habrá hecho bien también en su legado para conseguir eso, ¿no? Y para acabar, pues esta frase, que es muy de emprendedores, es muy de Steve Jobs, sabéis que hay un libro también con esta frase, si habéis visto o habéis seguido su trayectoria, hay un discurso en Stanford, brillante, de 13-14 minutos, cuando él va a Stanford. Él nunca se graduó, pero le hacen honoris causa y va a hacer la clausura. Y esta frase en inglés, en español, sería algo así como hay que mantenerse un poquito hambrientos, un poquito alocados, ¿no? un poquito locos, ¿no? En sentido figurado. Esta de Steve Jobs acaba el discurso diciendo que lo que le ha movido en la vida es siempre estar un poquito hambriento y siempre un poquito alocado, para no perder nunca esa figura, esa parte emprendedora. Yo creo que cuando dejamos de estar un poquito hambrientos, o llámenle acomodados, a zona de confort, o cuando dejamos ese punto de locura de ¿y si? ¿Y por qué no? ¿Y si probamos? ¿Y si lo hacemos de otra manera? Cuando dejamos de hacerlo o probar de otra manera, cuando dejamos de estar un poquito hambrientos y nos acomodamos, no podemos ser emprendedores. Moraleja, creo que hasta el último de los días, yo por lo menos lo intento mantener en mi vida, hay que estar un poquito locos, hay que probar, hay que pensar. Ojo, no hay que ser kamikazes, la prudencia y la valentía son compatibles, pero hay que estar en esa actitud. Hablamos del liderazgo emprendedor, pues el liderazgo emprendedor es aquel que incluso consiguiendo cosas muy difíciles, siempre al día siguiente, cuando para, dice, vale, pero ¿y si lo hacemos de esta manera? ¿Y si mejoramos de esta manera? ¿Y si vendo PayPal y lo invierto para hacer cohetes y para hacer coches eléctricos? Necesitamos gente así, el mundo necesita gente así, porque yo no digo que esté mal ser acomodado, no digo que esté mal no atreverse, cada uno que haga lo que quiera, pero yo como ciudadano quiero y me gustaría pensar que el país educa a la gente, forma a la gente y la hace pensar de esta manera. Porque si todos nos apalancamos, si nadie se la juega, si nadie invierte capital en estos proyectos, si nadie monta una empresa como la de Amancio o la de Juan Roig o muchas de las que están en esta región, si nadie lo hace, todos salimos perdiendo. Por tanto, conclusión de la tesis, me refuerzo en ello, el liderazgo es un valor intrínseco a la sociedad, no hay revolución ni cambio ni evolución social sin líderes y por eso creo que hay que dedicarle todo el tiempo del mundo a descubrir nuevos liderazgos para que nos lideren los cambios que ni siquiera hoy conocemos. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, gracias, Albert, por la magnífica conferencia que nos has ofrecido. Y como decíamos al principio, ahora vamos a dejar un espacio para que podamos realizar preguntas. El tiempo, evidentemente, es limitado, por lo tanto, quien quiera preguntar, que levante la mano, iremos pasando el micrófono hasta que el tiempo nos dé. Evidentemente, no voy a decirle qué tenéis que preguntar. Albert ya lleva tiempo retirado de la política y yo os invitaría a que intentáramos centrarnos en la temática de la que ha venido a hablar, pese a que nos apetezcan otras cosas. Él ya ha contestado lo que le da la gana. Yo os invito a intentar que nos centremos en la temática de la conferencia. Así que empezamos con el turno de preguntas. Pepe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido un placer oírle, señor Rivera. Usted, voy a empezar diciendo que ha dicho que si me habéis entendido, he triunfado. Y si no, es que he fracasado.
y yo creo que usted ha triunfado. Esa es la primera. Además, no les voy a hacer un examen, con lo cual Luego, vamos a darnos por triunfados. No, es para que sepa que lo hemos entendido. Luego ha hablado de que, del emprendedor, del empresario, que usted está programando, que es muy importante para España. Resulta que ya ha hecho una persona emprendedor, se ha hecho empresario y empieza a contratar a gente que el empresario, para mí, es la única persona que crea empleo y riqueza. Esa es la primera. La segunda, hoy tenemos un problema que yo luego a usted, si fuera presidente del gobierno, quisiera que me la contestara. Resulta que hoy tenemos un problema en España muy grave, que es el ascensismo laboral. El ascensismo laboral en este momento está hundiendo a muchas empresas y a muchos autónomos. En este momento, y sé de lo que hablo, nos está costando a los españoles 35.000 millones de euros el ascentismo laboral. Y mi pregunta es la siguiente. Si usted fuera presidente, ¿cómo le abordaría esto? Bueno, la verdad que más allá de la política, decía el alcalde con razón que yo ya estoy jubilado de los cargos políticos, pero no se nos ha olvidado ni el compromiso por el país ni los problemas que nos acechan, ¿no? Con lo cual, obviamente, encantado de abordar un tema, además, que usted ha dado en el clavo con uno de los probablemente 3-4 temas más importantes, como mínimo, junto con la vivienda, la inmigración, algunos temas candentes, sin duda uno es el laboral y sobre todo el absentismo. Así que sí que le voy a contestar como lo veo. Primero, la frase de antes decía un poquito hambrientos, un poquito alocados, ¿no? Digo, cuando nos acomodamos somos peores. ¿Qué creo que está pasando en este país? Así de claro, creo que el Estado ha triunfado tanto en la sociedad de bienestar que paradójicamente es nuestro mayor adversario, ¿no? Me explico. Es decir, cuando tú llega un momento en que el Estado, todas las administraciones públicas, toda la red social que tenemos, ¿no? De subsidio de desempleo, pensiones, salario mínimo interprofesional, mínimo vital, es decir, todos los nombres que hay, todo eso genera un acomodo y una dependencia a la vez. Es decir, si el Estado es que me provee de todos esos recursos, bueno, pues desincentivas otras cosas, ¿no? Y ya si encima lo que hacemos es competir con los márgenes estrechos del mundo empresarial, del sector privado, pues pasa lo que pasa. Es decir, tenemos salarios medios más bajos que pensiones medias, tenemos salarios medios en lo privado un 30% por debajo de lo público. Entonces, claro, estamos generando una competencia, permítame el concepto, no pretendo hacerlo jurídico, pero entiéndame, una competencia desleal del Estado también con el sector privado. Si yo tengo que ir a contratar a gente y hay personas, que yo lo entiendo humanamente, yo tengo un subsidio de desempleo, no tengo obligación de aceptar ninguna oferta de empleo, con lo cual puedo estar el tiempo que me corresponde, y tú me dices que yo vaya a trabajar, que 1.200 euros, que me coja el coche, que me vaya allí, que coma fuera de casa, que deje a mis hijos, que haga virguerías para cobrar salarios bajos, porque en España tenemos salarios bajos, en vez de cobrar 900 en mi casa. Tío, yo lo entiendo. O sea, es un desincentivo, porque es que por 300 menos no tienes que salir de casa. Pero si pensamos todos así y generamos un modelo de desincentivo, tenemos un problema todos, como usted ha dicho, porque el agujero es de todos, ¿no? De la seguridad social, de la caja común, de llámale impuestos, lo que quiera. Entonces, yo creo que deberíamos dejar de incentivar cuestiones que nos acomodan y deberíamos desincentivarlas para incentivar el esfuerzo. Oiga, ¿usted está desempleado? Bien, este país es tan generoso, y yo soy partícipe de esa idea, que tiene una red que le permite que si usted se queda sin empleo, mañana sus hijos no pasen hambre. Pero usted desde el día 1, su principal trabajo es formarse y buscar trabajo. Y cuando usted se forma y busca trabajo, y si no lo encuentra, que en Nules hay que ayudar. Hemos visto incendios en este país, hemos visto dramas con la Dana, hemos visto muchas cosas desgraciadamente en los últimos años. Si usted colabora mientras con el Estado, que le está dando un subsidio, pues bienvenido sea. Es decir, yo creo que esto es un pacto y que el ciudadano que está desgraciadamente sin empleo o que está cobrando un mínimo vital del Estado no es simplemente por estar en casa o por elegir eso frente al el empleador que le ofrece un sueldo. Es porque no tienes otra salida y además tienes que formarte, buscar trabajo, y yo, sinceramente, ya lo está haciendo Alemania ahora, por cierto, en un pacto socialdemócratas
y liberal conservadores, que está diciendo, oiga, usted puede, una oferta de empleo la puede rechazar. 2 vale, pero 3 no. Es decir, usted no puede estar aquí mientras yo le pago la seguridad social con un sueldo de 1.300 euros, o el empleado, o el empleador, el empresario. Entonces, yo pongo el ejemplo del empleo, pero puede ser para muchas otras cosas. Es decir, hay que volver a la lógica de que esforzarse vale la pena y no esforzarse no vale la pena. Llámeme clásico. Y eso hoy, con el modelo de Estado que tenemos, como tenemos muchos derechos, y políticamente, yo he estado en política, cuesta mucho, me pongo en primera persona, ¿eh? Nos cuesta mucho a los que hemos estado y a los que están, pues decir estas cosas y hacerlas, porque claro, luego te tienen que votar. Entonces, como es muy complicado, estamos todos en una situación, si me permiten, pues escondiendo el bulto, ¿no? Escondiendo la pelotita cuando sociedad y políticos sabemos que hay un problema. El absentismo es un problema, hemos pasado del 3% a casi el 10%, en algunos sectores el 12%, en el ámbito público más del 20%. Entonces, no tiene mucho sentido, porque si tú realmente, con perdón, matas por tu trabajo y matas por no perder tu trabajo y tienes alternativas, eso no sucede. Entonces, yo no creo que el absentismo sea fruto de la casualidad, creo que tiene fruto de un cierto acomodo social y que también, vamos a hablar claro, también hay algunos mensajes políticos que confunden, ¿eh? Porque claro, si el empresario es malvado porque por naturaleza y el trabajador es bueno por naturaleza, pues mire, no, el empresario es, como toda la vida, hay buenos empresarios y malos empresarios, muchos más buenos que malos y muchos más trabajadores buenos que malos. Pero en esa minoría no nos podemos hacer el estereotipo, ¿verdad? Porque es como si yo digo que todos los trabajadores son vagos porque hay un 10% que se ausenta del trabajo. Pues no, es falso. La inmensa mayoría son currantes y no quieren perder su trabajo. Pero hay que hablar de estos problemas. Yo abogo por poder hablar de ellos. Luego encontraremos una solución, pero es que hoy estamos en un país que reconocer que hay absentismo laboral o plantear si hay que prescindir del desempleo a la tercera o cuarta oferta laboral que te hacen, no se puede ni pronunciar la palabra. O decir que las pensiones no cuadran y que hay un déficit en la seguridad social, pero si son matemáticas, y esto no es una opinión, son puras matemáticas. Entonces, creo que el país necesita, como está haciendo Alemania, por cierto, un debate de reformas de calado para que esto gire, ¿no? Porque los empresarios tienen verdaderos problemas hoy en día para contratar a gente. No hay ni una conferencia que dé en ninguna parte de España donde el principal problema no sea la captación de talento y el empleo. Porque se supone que hay algo de paro, pero la realidad es que hay muchas vacantes de personas. Yo conozco empresas que me han dicho literalmente, así, no voy a decir nombres, dice, es que hemos pillado hasta gente robando que no podemos despedirla. Porque no tenemos a poner a otra persona en ese puesto de trabajo y no podemos romper ese contrato con el cliente, ¿no? Entonces, si tú llegas al punto en que pasa eso y tú no puedes ni siquiera suplir con otro trabajador que haga las cosas bien hechas o que sea, obviamente, éticamente decente, tienes un problema. Entonces, yo creo que estamos en un punto muy límite en que los empresarios están realmente desesperados para encontrar mano de obra, trabajadores y compiten pues, con toda esa red social que paradójicamente es nuestro éxito y esperemos que no sea nuestro fracaso. Bueno, Albert, David ha amenazado con que no te preguntemos sobre la política, pero no puedo evitarlo. Yo estuve en Ciudadanos, soy empresario, he sido concejal y sigo en la política, sigo con el proyecto de David, involucrado en otras cosas. Y desde fuera, los que no te conocemos, en este decálogo que has hecho, creo que todos los que están en esta sala tenemos claro que en la inspiración y la comunicación creo que son cosas que son indudables. Inspiraste mucha gente en España, creo que mucha gente que nunca nos habíamos planteado la política, conseguiste que diéramos un paso adelante. Y la comunicación. Pero de la etapa de Ciudadanos han pasado 10 años. Te dedicas a esto. Bueno, 6. Bueno, 6. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Todavía. Del decálogo que has hecho, ¿en qué cosas crees que tú, a nivel de liderazgo, las harías de otra manera? ¿O en qué cosas has mejorado? Perdona, ¿en qué cosas? O sea, el decálogo, nos has planteado una serie de cosas. Sí, parámetros, sí. Vale. Ya te digo, hay dos cosas que yo creo que son indudables. Pero de tu etapa de Ciudadanos ahora, ¿qué cosas crees que como líder has mejorado o has cambiado o enfocarías de otra manera?
Bueno, primero que hay algo que pasa que se llaman años y madurez y también distancia, que el tiempo yo creo que, dicen que el tiempo es, ¿no? Es una manera de justicia, pero es verdad que el tiempo ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces uno las ve con más sosiego, más tranquilidad, están menos aguerrido, ¿no? Entonces yo creo que eso, viéndolo con el tiempo, obviamente, yo lo he dicho antes, tomador de decisiones es aquel que toma decisiones, no que toma el 100% de decisiones correctas. Es verdad que si tomas muchas decisiones equivocadas, tampoco eres un buen tomador de decisiones, porque no te echan, ¿no? Pero dicho eso, hay muchas cosas aquí, obviamente, que yo no me considero mejor que ningún otro líder que haya estado con él, o incluso con carencias, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es, para mí es que el liderazgo, mi aprendizaje es que el liderazgo no es, fíjate que no le he puesto adjetivos, no es liderazgo político, liderazgo social, liderazgo empresarial, liderazgo femenino, liderazgo masculino, liderazgo juvenil. Yo respeto que la gente le ponga adjetivos al liderazgo, pero no lo comparto porque creo que el liderazgo o se tiene y se trabaja, o se nace y se hace, o no se tiene, o no se quiere trabajar. Entonces, yo creo que una persona que lidera en el ámbito político obviamente tiene ciertas habilidades más que otras, pero que es posible que puedas estar en el ámbito público y en el privado. Yo es que lo veo absolutamente compatible. De hecho, tú estás en el mundo de la empresa y muchos venimos del sector privado, con lo cual, de hecho, sería un error, yo creo, hacer estancos, decir, no, tú solo para lo público, tú solo para lo privado. Yo creo que el país pierde cuando no hay vaso comunicante entre lo público y lo privado. Por eso yo no le pongo adjetivos. Entonces, lo privado te da otros atributos. Lo privado te da otros atributos. La exposición pública es mucho mayor en la política, pero eso te sirve también para ayudar a otros a que tengan y controlen esa exposición pública, que comuniquen mejor, que tengan una capacidad de inspirar aunque estén de CEO en una compañía. Es decir, yo ahora lo que intento es, con lo que aprendí allí, me lo intento llevar al privado y creo que en el privado pues hay cosas de la política que son importantes. La presión que se aguanta en la política, por ejemplo, no se aguanta en el privado. O sea, perdón que le ponga el ejemplo del alcalde o de cualquier alcalde que estéis aquí. Un alcalde de un pueblo o de una ciudad media soporta 80 veces más presión pública y más escrutinio que un CEO del IBEX, pero de aquí a Lima. O sea, el CEO del IBEX al final tiene que tomar decisiones para sus accionistas, informar toda la parte de compliance, cumplir con ciertas cosas y de vez en cuando en su carrera se va a exponer a varias cosas, ¿no? Pues una OPA, un escándalo, una fusión de empresas, pero comparado con un alcalde de un pueblo cada día, mucha más. Entonces, esa gestión pública, por ejemplo, yo lo pongo en valor. La gente menosprecia a veces la parte de servicio público. Oye, perdona, aguanta tú eso. Levántate todas las mañanas como levantaba yo. Yo llego a un punto que tenía portadas de periódico, mi jefe de prensa me las enviaba. Es una anécdota que os habrá pasado a otros que están en política. Todas las noches me enviaba las 4 o 5 portadas principales. Y claro, cuando Ciudadanos, cuanto más subíamos, más tortas te azotaban en las portadas, ¿no? Como decíamos, la mala y la menos mala. Pues esto es lo mismo. Nunca veías una portada, ¡uy, qué bien me han tratado aquí! ¡Uy, qué guapo he salido! No, casi siempre, ¡pum! Entonces, yo veía esas y en un momento que le dije a mi jefe de prensa, haz una cosa, Dani. Digo, envíame la partida ahora a las 7 de la mañana, no me las envíes a las 12 de la noche. Digo, porque a las 12 de la noche, a la 1, ¿qué voy a cambiar yo de aquí a las 7 de la mañana? ¿Sabes? O sea, no puedo hacer prácticamente nada. Si ha habido un problema en no sé dónde, un escándalo en no sé dónde, una metedura de pata allí o va a salir... Digo, yo tengo que descansar, yo soy un deportista de élite. Yo tengo que dormir 7 horas para mañana atender a la radio, a la tele, a la prensa, a la rueda de prensa, subir a la tribuna y defender lo mejor posible, o pedir disculpas, o ver lo que hemos hecho mal, o intentar solventar algo que estaba pendiente de solventar. Entonces, toda esa gestión que yo aprendo, yo lo veo ahora en el sector privado, claro que hay negociaciones, José Manuel y yo negociamos con presidentes para adquirir una compañía, para llegar a un acuerdo con la otra, para firmar contratos, pero claro, nos parece maravilloso porque no se exponen, no están ahí toda la población opinando de si el contrato se tiene que firmar o no. Yo cuando tenía que negociar presupuestos, o sea, yo iba por la calle y todo el mundo te decía con quién había que pactar los presupuestos, qué había que votar en cada... Entonces, la sociedad es como el seleccionador nacional, la gente pasa a ser parte de quién tiene que jugar de delantero, lo está haciendo bien el portero, te has equivocado con el otro. Entonces, todos llevamos un seleccionador nacional y un presidente de gobierno dentro. Entonces, esas dos figuras, que siempre se dice de Luis Aragonés, también de presidente de gobierno. A mí me ha aportado muchísimo, no lo echo de menos, tampoco te digo eso. O sea, igual que echo de menos estos temas gordos de España, que sí que me preocupan y creo que son importantes, ese escrutinio permanente, esa inmediatez de contestarlo todo al minuto, esa locura de las redes sociales, yo lo echo de más que de menos, ¿no? Pero sí, no te voy a negar, mucho aprendizaje de lo privado me lo llevo a lo público. Hoy tengo más tranquilidad, más madurez, básicamente porque he cumplido más años.
y porque tengo más distancia. Sería tramposo decir que ahora soy mejor que antes. Lo que tengo es más aprendizajes y más errores en mis espaldas. Yo digo que hay dos opciones o dos fórmulas, ¿no? Que es acertar o aprender. En vez de acertar o equivocarse, acertar y aprender. Porque cuando te equivocas solo te queda un camino, que es aprender. Cuando aciertas a veces se te olvida aprender. Pero cuando te equivocas, yo creo que en la vida solo te queda intentar ver cómo lo harías de otra manera. Entonces, yo me quedo con esa versión menos pública de intentar aprender y aplicarlo ahora a otros lugares, ¿no? Más preguntas. ¿Había otra por aquí? Señor Rivera, he visto que tengo, pues para complementar de alguna manera ese concepto de liderazgo. Entonces, ese concepto de liderazgo está inscrito en una sociedad y en un tiempo. Eso depende también de la moral social, de lo que se considera aceptable e inaceptable. Por ejemplo, ha hablado el señor del asentismo laboral, ¿no? Aquí lo consideramos aceptable, ¿no? No es algo condenable. Y luego, pues la moral social, la responsabilidad, que eso va también inscrito en la sociedad, ¿no? en la que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, en la BBC han dimitido el director de la BBC y algún responsable más por haber manipulado o tergiversado un discurso de Donald Trump. Aquí eso es impensable, es inaceptable. O sea, es todo lo contrario, a ver quién se lleva el cacho más grande, ¿no? Y luego, pues, eso, la responsabilidad, los mensajes populistas, somos muy dados a mensajes populistas. Y luego, quizás el tener un objetivo y luchar contracorriente para lograr ese objetivo, porque muchas veces las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? Y bueno, y la política no es hacer lo que te conviene, sino hacer lo que debes hacer. Y eso es muy difícil, sobre todo en este país. Muchas gracias. Gracias por las aportaciones. Dos cositas de lo que ha dicho. Lo que ha dicho, una cosa que me gusta mucho, que es el tema de la moral colectiva, ¿no? Que parece que la esquivamos a veces. Yo sí que le reconozco que una de las cosas que más me preocupa de la actualidad, no solo en España, en Europa, en el mundo, es el relativismo moral, ¿no? Y cuando digo relativismo moral, no voy a conceptos obviamente espirituales o religiosos, cada uno tiene sus convicciones en un país libre, todas son válidas, pero sí que hay unos valores que para mí siguen siendo importantes, ¿no? Y a mí, por ejemplo, este relativismo en que decir la verdad o mentir no tiene ni consecuencias ni premio. Ni el mentir tiene consecuencias, ni decir la verdad tiene premio. Eso es una realidad. En un mundo de fake news, en un mundo en que los propios gobiernos llegan a participar de esa actividad, ¿no? Más allá de los colores políticos, en el que no importa ¿no? hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Ojo con el relativismo moral, porque el relativismo moral conduce a tiempos oscuros, siempre, a lo largo de la historia. Cuando ustedes ven cualquier sociedad que se ha destruido o autodestruido, siempre hay un relativismo moral, siempre, donde no hay ética y donde unos valores fundamentales del propio ser humano no están presentes, ¿no? de lo que nos hace éticamente aprobables. Y eso creo que es algo que está sucediendo hoy por muchos motivos. En Occidente hay una crisis importante, yo creo, de eso, y hemos llegado a un punto en el que, bueno, da igual, miento, pero como miento y mañana digo que otra cosa, o digo que cambio de opinión, o digo que no sé qué, no tiene importancia. Bueno, oiga, para mí sí que es importante decir la verdad o mentir. Para mí sí es importante ser honrado o ser un ladrón, ¿no? No es lo mismo ser un corrupto que denunciar la corrupción. Bueno, pues depende, si es de mi equipo, no pasa nada. En eso estamos. Entonces si hay corrupción es absolutamente denunciable, sea quien sea el corrupto o el corruptor. Y si hay verdad o mentira, es verdad o es mentira. Esto es como ser del Barça o del Madrid, lo han convertido ya en peor todavía. Es como, ¿no? Si me sigue el silbido futbolístico, es como si yo soy del Barça, veo un penalti en mi área y digo, se ha tirado y le ha roto la pierna, ¿no? Dice, bueno, pero da igual, que como es Vinicius, ¿no? Y al revés, ¿no? Como es Lamine Yamal, oiga, perdone, si le ha roto la pierna, ese tío no puede jugar a fútbol, ¿sabes? O ese tío tiene que estar expulsado. Bueno, pues hay que expulsar del terreno de juego a los que no juegan con las reglas éticas.
Y no, estamos dejando jugar a los que rompen piernas. Estamos dejando jugar a la gente que juega sucio. Y estamos incluso, si me permite, expulsando a los que juegan limpio. Ese es otro problema. Porque si tú juegas sucio, al final los que juegan limpio no quieren jugar en ese partido. Así que hay un problema de relativismo moral, yo creo, creciente, y vienen tiempos oscuros cuando no lo veamos, cuando ya importa más si eres de los míos que si cumplo con esos valores. Lo decía, creo que fue Julio Anguita, en un discurso que se había realizado mucho estos últimos meses, ¿no? Con aquel famoso discurso que decía que entre una persona, ¿no?, de derechas o de izquierdas, el que era además de carné comunista, sin compartir su ideología, pero comparto absolutamente esa reflexión, decía que lo importante no es si ustedes van a elegir un señor de derechas o de izquierdas, es si es honrado o si es un corrupto. Eso está por encima de si es de izquierdas o es de derechas. Y lo aplico a cualquiera, y se lo aplico a cualquiera. Intento tener ese comportamiento éticamente aprobado por una moral común, ¿no? Ahora, si no, si lo importante es si es de los míos o de los tuyos, entonces esto es peligrosísimo. Porque cuando los tuyos cojan el poder y yo esté como minoría, me van a machacar. La historia de la humanidad se ha demostrado que cuando las mayorías oprimen a las minorías o abusan del poder, pasan auténticas barbaridades, ¿no? Los derechos humanos, las cartas de derechos fundamentales se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto. Cuando una sociedad avanzada enfermó, como la sociedad alemana, y se permitieron con la mayoría hacer auténticas barbaries y barbaridades con el ser humano inmorales. Bueno, obviamente no me quiero poner en esa situación de lo peor, pero cuidado con el relativismo moral, pensémoslo todos, que si estamos hoy aquí hablando en este escenario con gente diversa de diferentes puntos de vista, personas, partidos, procedencia sociológica, es gracias a que tenemos un espacio que no podemos dejar quebrar. Es el espacio en el que las ideas nunca están por encima ni de la condición humana, ni de las libertades, ni los derechos fundamentales. Las ideas están debajo. Aquí está, primero hay que ser persona y ciudadano, y luego hay que votar uno a quien sea o ser del equipo de fútbol que quiera. Buenas tardes, señor Rivera. Aquí Sí. estoy. Usted ha sido político en primera línea, evidentemente. ¿Usted considera que la palabra ejemplaridad, que la ha nombrado como primera virtud, realmente es una palabra proscrita a nivel político? Esto por una parte. Y por otra, también me gustaría saber si usted ha estado cerca de personas con esa cualidad y cree que los ciudadanos nos lo vamos a encontrar en el futuro. Pues muy buena pregunta. Un poco en la línea que decía a su predecesor en la palabra, en ese relativismo moral está también la ejemplaridad, ¿no? Es decir, al final, hay dos debates aquí, el debate moral, de la ejemplaridad, y luego el debate legal, o del Código Penal, o del Código Civil, o lo que sea. Que es verdad que el Código Penal y el Código Civil también son reproches morales convertidos en ley. Perdonen que me vaya por la parte jurídica, pero un reproche moral convertido en ley, un bien jurídico a proteger, pues el dinero público, pues eso es corrupción y hay un delito, ¿no? Por poner el ejemplo jurídico. Dicho eso, sí que veo auténticas defensas, ¿no?, como decía antes, de lo propio por encima de la ejemplaridad. Me ha puesto el ejemplo de la BBC, ¿no? Es decir, aquí pasa un poco al revés, ¿no? Casi. Es decir, aquí casi para que te asciendan tienes que ser sectario, ¿no? Entonces no puede ser. O sea, usted tiene que ser objetivo y sobre todo cuando trabaja con dinero público en un espacio público. Me da igual quién le ha puesto y cuál es su ideología. Si no somos capaces de reprochar eso, pues estamos jodidos, con perdón. Pero estamos también fastidiados como sociedad, porque los que no son ejemplares viven cómodos en sociedades que no exigen ejemplaridad. ¿Me explico? Es decir, ahora mismo yo les voy a decir la verdad. A mí no me preocupa que haya un gobernante, un dirigente o un político corrupto o en la cárcel o en un caso de corrupción. Me preocupa una sociedad que no hace ese reproche de ejemplaridad. Me preocupa una sociedad que, como decía Julio Anguita, prima, si son los míos, así son honestos. Me preocupa una sociedad que en tiempos pasados sí hacía manifestaciones, que en tiempos pasados lo hacía con las manos levantadas frente a los terroristas o lo hacía en la puerta de un congreso cuando había corruptos. Pero esa sociedad, ¿dónde estamos? Bueno, yo también invoco a eso, ¿no? Yo no estoy en política, pero soy un ciudadano más, ciudadano libre como todos ustedes. Sí que echo de menos esa conciencia social, sí que echo de menos esa legítima movilización diciendo, oiga, me da igual, yo puedo haberle votado, incluso gente que ha votado a alguien. Yo cuando voto a alguien y veo que no es ejemplar me decepciono. Pero es que la gente ya ha pasado de la decepción, ya ha pasado, bueno, sí, pero si vienen los otros, son peores. Oh, ya, coño, pero eso no es un argumento, ¿no? Pues yo estoy escuchando gente que dice eso. No, es que si vienen los otros, es que los otros también lo hacen. Bueno, pues como el penalti que le ha roto la pierna. Bueno, yo no sé la siguiente jugada, pero le acaban de romper la pierna. ¿Sabes? Entonces,
yo creo que hay una parte de sociedad también, volvimos si me permiten, a lo acomodado, ¿no? En la que, oye, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y yo creo que ahí hay un problema de valores democráticos que se está viendo a flote. Creo que los españoles hemos tenido 40 y pico años de democracia, una transición ejemplar, pero también creo que en algún momento nos hemos sobrevalorado a nosotros mismos. Todos los países son susceptibles de demolición democrática. Todos. Todos. No, eso es Venezuela, no, todos. Todos los países pueden sufrir una degradación democrática y moral. Y ha pasado, he citado a Alemania, el país más poderoso de la Unión Europea y de Europa. Y lo hemos visto. Y hemos visto en nuestro país, en el País Vasco, en nuestra tierra, hemos visto a gente justificar y votar a partidos que defendían la violencia o que no la condenan. Entonces, no estamos tan lejos, no hay que irse a Venezuela. Es que lo hemos vivido en este país. Hemos vivido eso. Pero no hay que irse a la memoria histórica de hace 200 años, es que fue hace 15. Y ahora... Entonces, esa degradación moral la hemos vivido, ¿no?, en España y la hemos vivido en Europa. No hay que irse a países ni a continentes americanos. Entonces, bueno, simplemente no nos quedemos con mal cuerpo tampoco. Pero sí que les digo, atentos, ¿no? La democracia hay que cuidarla todos los días. Yo digo que es como la luz, que damos por hecho que hay luz hasta que hay un apagón. Y decimos, joder, qué putada, no hay luz. Y cuidado, y siguiendo el símil literal, si hay apagón, lo que hay en vez de luz es sombra. Cuidado con las sombras y cuidado con los tiempos oscuros. Entonces, vamos a intentar entre todos, cada uno, yo le pido a la gente, sobre todo la que no piensa como yo, porque la que piensa como yo, pues bueno, pues mira, son de los que piensan como tú. Yo no quiero vivir en un país donde solo hable con la gente que piensa como yo, eso es aburrimiento. Yo quiero que la gente que no piensa como yo tengamos un mínimo común en el que pase lo que pase, la ejemplaridad, la honestidad, la verdad, el esfuerzo, lo valoremos. Eso es un país, eso es una nación fuerte, que sobrevive a cualquier gobernante, que sobrevive a cualquier tiempo oscuro. Si perdemos eso, pues este país ya ha vivido tiempos oscuros, ¿no?, cuando nos peleamos y nos damos la espalda a los españoles. Así que no creo que vayamos a ir de ahí, desde luego, pero tenemos que estar atentos, y foros como este, permítame que lo diga, alcalde, son muy sanos. Yo envidio, y esto hay que hacerlo en más sitios, que la gente se acostumbre y que por aquí hoy pase yo, mañana pase otra persona que no tiene que ver conmigo, como vais a hacer, pasado venga otra persona que diga lo contrario que he dicho yo, y lo escuchéis con la misma atención. Ese es el país en el que a mí me gustaría vivir. Pues con esta última respuesta damos por finalizada esta primera conferencia. A partir de enero iremos anunciando mes a mes quiénes sean los diferentes conferenciantes que vendrán, y como decía Albert, que además es así, y como lo hemos estado hablando estas semanas, pasará personas de muy distintas ideas, de todas a poder ser, para que puedan aquí también exponer sus ideas y que podamos escuchar en diferentes temáticas. Gracias a todos ustedes por participar y acompañarnos en este primer ciclo Ahora Nules. Gracias y buenas noches.